Bueno, pues lo primero, como siempre, agradeceros vuestra presencia en este compartir de hoy. También dar las gracias a nuestro cámara Carlos, que siempre amablemente nos graba en todas las charlas, en todos los eventos. Darle las gracias también a todos los youtubers que nos siguen a través del canal de diferentes partes del mundo y nos envían, y bueno, la verdad que no llegamos a todo para contestar, pero bueno, en definitiva, esa sabiduría que en definitiva compartimos o intentamos compartir es una sabiduría que todos y cada uno tenemos, ¿no? Y eso siempre lo he compartido, ¿no? De mí absolutamente no os quedéis nada, absolutamente nada. Únicamente es un compartir, así lo siento, y son cosas que todos y cada uno ya llevamos dentro, ¿no? Lo único que estamos haciendo es pues recordar cosas que, como siempre digo, pues son innatas, ¿no? Son innatas en cada uno de nosotros. Al final, el aprender es recordar, ¿no? Lo decía muy bien Platón, ¿no? Esa sabiduría está en vosotros, ¿no? No está en el Himalaya, que sí, que también hay mucha sabiduría, pero está en nosotros, ¿no? Y hay que animarse, ¿no? Y hay que tratar de poner conciencia en nuestras vidas, ¿no? Y hoy, precisamente, la temática de hoy es una temática que creo que es importante, ¿no? Cuando uno habla de creencias, o al menos cuando yo trato de hablar de las creencias, que son las que, pues en definitiva, pues rigen nuestra vida, ¿no? La primera pregunta que se me asalta, ¿no? Cuando hablas de esta temática es, ¿realmente como seres humanos somos libres? Bueno, son preguntas que en algún momento nos tenemos que hacer, ¿no? Son preguntas trascendentales, ¿no? Bueno, como el quién soy, ¿no? ¿Hacia dónde vengo, ¿no? ¿Qué he venido a hacer o qué he venido a cumplir, ¿no? Pero ¿realmente somos libres como seres humanos? Es decir, si uno cierra los ojos y toma conciencia, ¿no? De cuando se levanta, de cuando empieza su rutina, porque al final espiritualidad es esto, ¿eh? Espiritualidad no es alcanzar el Satori o alcanzar la iluminación, ¿no? Todos estamos iluminados, ¿no? Lo único que tenemos es que expresar esa divinidad en nuestra cotidianidad, ¿no? Pero realmente cuando uno se da cuenta, ¿no? Es decir, mi vida, realmente mis comportamientos, mis actos, mis pautas, ¿están somatizadas en comportamientos automatizados? ¿O realmente cuando yo tomo una decisión la tomo desde la conciencia, la tomo desde una libertad interna? Bueno, no sé si os habéis hecho esa pregunta, ¿no? Y fijaros que las creencias tienen muchas veces esos condicionamientos, ¿no? Esos condicionamientos que no nos permiten muchas veces ver la vida, ¿no? Ver la vida como es, en esencia, ¿no? Dice Alejandro Jodorowsky, no sé si habéis leído alguno de sus libros, tiene libros realmente de mucho fundamento, ¿no? Dice que los pájaros que nacen en jaulas creen que volar es una enfermedad, ¿no? Bueno, cuando uno se acerca a esa reflexión dices, pues quizás es verdad, ¿no? A veces somos como esos pajaritos, ¿no? Que hemos nacido pues en una jaula, ¿no? Y entendemos que lo que vemos en nuestro día a día, que nuestros comportamientos habituales, cargados de automatismos muchísimos, ¿no? Uno se tiene que dar cuenta de esos comportamientos, ¿no? De esos automatismos internos, ¿no? De esos velos, ¿no? Los hinduistas hablan de los velos, hablan de Maya, ¿no? Acercaros, siempre os animo, ¿no? En el camino de la espiritualidad y del autoconocimiento tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Hacer un trabajo de insistencia, ¿no? De perseverancia, ¿no? De indagar en esas. Tenemos grandes culturas y grandes seres que nos han dejado grandes legados, ¿no? De todas las corrientes espirituales, ¿eh? Sabéis que siempre lo digo, al final en todas y cada una de ellas, las corrientes espirituales y las tradiciones filosóficas o corrientes filosóficas, siempre hay un nexo común, siempre hay una verdad, ¿no? Una verdad que es común a todas ellas, ¿no? Y todas hablan de lo mismo, ¿no? El conócete a ti mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? ¿Os acordáis de esa magnífica frase, ¿no? En el panteón de Delfos, ¿no? Que ponía el conócete a ti mismo, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero, ¿no? Esa frase, pues, bueno, pues realmente es así, ¿no? Tenemos que indagar, ¿no? Tomar conciencia en cada momento, ¿no? En cada momento pues como os digo, ¿no? De cómo me siento, ¿no? De cómo me siento, de cómo son mis pensamientos, de cómo son las texturas de mis emociones, ¿no? El otro día lo compartíamos, ¿no? Reconocer la textura de una emoción, como puede ser el miedo, tiene muchísimo valor, muchísimo valor. Todas las emociones, al final, están para que las podamos reconocer, ¿no? Las emociones habitualmente lo que acostumbramos a hacer es escondernos de ellas, ¿no? Las negamos, incluso las camuflamos de alguna manera, ¿no? No las queremos sentir
y las vamos escondiendo de alguna manera, ¿no? Y nos vamos transformando, ¿no?, en esas subpersonalidades que al final uno no sabe, ¿no?, cuántas caretas y cuántas máscaras nos ponemos a lo largo del día, ¿no?, para no reconocer lo que sentimos, para que los demás nos vean a lo mejor como nos gustaría que nos vieran, ¿no? Y nos vamos ahí adaptando a múltiples personalidades, ¿no? Las emociones hay que sentirlas, no hay que esconderlas, ¿no? Uno tiene ganas de llorar, cierras los ojos y llora, es necesario. Luego le daremos el trasfondo que realmente tiene, ¿no?, toda emoción, y buscaremos, ¿no?, de dónde viene eso, ¿no?, en qué proceso vienen esos movimientos de ira, ¿no?, o esos movimientos de tristeza, ¿no?, que muchas veces, pues la gran mayoría, ¿no?, son patrones inconscientes que tendrán mucho que ver con las creencias, ¿no? Las creencias, en definitiva, si me preguntarais, para resumiros en una sola palabra, al final, ¿qué son las creencias? Para mí las creencias son sufrimiento. Es sufrimiento. Cualquier tipo de creencia te ancla directamente al sufrimiento, ¿no? Veremos por qué, ¿no? Porque al final cuando tenemos muchas creencias nos vamos tapando de la posibilidad de poder vivir la experiencia, vivir la incertidumbre, ¿no?, vivir la magia del momento presente de forma libre. Por eso os hablaba, ¿no?, en esa primera pregunta, que creo que tiene mucho valor, no sé si la habéis hecho o os la habéis hecho, ¿no? ¿Somos libres de verdad, no? ¿Eres libre cada vez que tomas una decisión en tu vida? ¿O estás condicionado por esos programas, ¿no? A veces son programas sociales, ¿no? A veces son programas, pues, paternales, ¿no? Como veremos, ¿no? ¿Qué importancia tiene el proyecto sentido? ¿Y el proyecto sentido qué es, no? Pues es la información que nuestros ancestros nos envían, ¿no?, nos regalan, ¿no?, con todo el amor, pero es así, ¿no? Papá y mamá, segunda, tercera generación, incluso 9 meses antes de la gestación ya estamos enviando información, ¿no? Bueno, pues lo tenemos que saber, ¿no?, porque lógicamente luego adquirimos, como dice la psicología moderna, que hasta los 35 años la personalidad está completamente definida, ¿no? Pero claro, el camino es largo, ¿no? El primer septenio de un niño de 0 a 7 años es tremendamente importante, ¿no? Allí realmente adquieren muchísima información, ¿no? Y realmente son condicionantes que vamos poniendo desde la educación de los padres, desde la escuela, en las diferentes etapas formativas, y sobre todo el sistema, ¿no? El sistema nos lleva a un punto muy concreto, ¿no? Nos condiciona el sistema en muchas cosas, no sé si sois conscientes, ¿no? Vamos todos en la misma dirección, ¿no? Es como no sé, muñequitos. Yo a veces lo represento con los borreguitos. A veces somos todos, vamos a un estímulo y vamos todos detrás, ¿no? Eso no es capacidad de discernimiento, ¿no? A veces dicen, en el movimiento sufí se dice que hay que estar en este mundo, pero sin ser de este mundo, ¿no? Y es que yo creo que es una frase que deberíamos todos tener grabada en nuestro subconsciente, ¿no? O al menos en esos lugares donde habitualmente hacemos vida, ¿no? Bueno, hay que estar en el mundo porque tenemos que estar en este mundo, pero sin ser de él, ¿no? Saber cuáles son los movimientos, ¿no?, que el sistema nos atrapa, ¿no? Pues son cargas, esas son cargas, son velos, son condicionamientos, son creencias que tú no eres consciente. Porque la gracia de las creencias es que no eres consciente de que las llevas almacenadas, y son las que al final, ¿qué te hacen hacer? Pues al final te hacen sufrir, te hacen decir que eso está bien, que eso está mal, que eso debería ser de una forma, que eso debería ser de otra, y cuantas más creencias tengas, menos capacidad tendrás de vivir realmente la experiencia, ¿no? Yo siempre os animo, ¿no? A veces, al final esto de la espiritualidad, ¿no?, de, oye, ¿dónde nos tiene que llevar? A vivir la experiencia, ¿no? En cada instante, en cada aquí y ahora, que en definitiva es esto, pues vive la experiencia. No sabemos lo que va a pasar. ¿Alguien sabe lo que va a pasar cuando salgamos de aquí? No lo sabemos, ¿no? Y lo que vale es el momento, en este instante, ¿no? Que es un instante mágico, porque ya ha dejado de ser este instante, ¿no? Y cuando estamos muy cargados de creencias y cuando tenemos muchos velos, muchos filtros, pues ese momento presente lo perdemos por completo, pasa desapercibido, está teñido de nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y lo bonito a veces es vivir, ¿no?, en esa, como decía Alan Watts, que os recomiendo todas sus obras, un británico que escribió muy bien, sobre todo Manifiestos del Tao, bueno, muchísima profundidad. Él hablaba de la sabiduría de la inseguridad, ¿no? ¿Cómo se le puede sacar sabiduría a la inseguridad, ¿no? Porque los seres humanos queremos sujetarnos a todo, ¿no? Queremos siempre la previsión, anticiparnos, no nos soltamos a la magia, ¿no? Pues la inseguridad tiene su sabiduría, vamos a soltarnos, ¿no?
vamos con el freno de mano puesto siempre, es así, ¿no? Es decir, el potencial humano es tan grande que creo que es incalculable, ¿no? Es incalculable, pero vamos siempre con los miedos, ¿no? Vamos siempre por desgracia, con todas esas limitaciones que tendrán que ver con esas creencias, ¿no? Y que luego las intentaré, sobre todo haceros tomar conciencia, ¿no? Cómo os habláis, ¿no? Cuando oyes a una persona cómo habla, escúchalo. Ya te das cuenta de cómo está configurado su sistema de creencias, ¿no? Porque en definitiva, cómo te hablas tiene las mismas repercusiones de cómo le hablas a la vida. O sea, no difiere. Es una persona que cada día se levanta y a sí mismo, pues es que no sirvo, esto no se me da bien, no soy buen padre, no soy buena madre, no sé si lo haré. Cuando empiezan en ese estado de dubitación, de negación de uno mismo, es el mismo estado que le hablan a la vida. Es el mismo estado que cuando llegan pues a la parada de un metro y el autobús, en este caso el metro, pues llega 5 minutos tarde, pues empiezan a criticar, a despotricar contra el metro. Pues no puede ser que todo esto llegue. Bueno, las cosas siguen su flujo natural, ya lo sabéis, ¿no? El orden de la vida es movimiento constante, ¿no? Siempre es movimiento constante, ¿no? Nada permanece, ¿no? Nada permanece quieto. El movimiento de la vida es así, ¿no? Precisamente, y una de las grandes enseñanzas del mundo oriental es la impermanencia de las cosas, ¿no? Todo es impermanente. Y creo que es una enseñanza que deberíamos cogernos, ¿no? Tu pensamiento, tu casa, tu coche, tu cuerpo es impermanente. Es así. Por tanto, hay que dejarlo soltar, ¿no? Vivirlo todo como la transitoriedad de las cosas. Todo se desvanece. No os vais a quedar nada, ¿eh? Y ni yo tampoco, ¿eh? El día que nos vayamos de este traje que vemos todos, no nos vamos a quedar nada, no nos vamos a llevar nada. Y por tanto, cuanto antes aprendemos a soltarnos, en definitiva, soltarnos de nuestras creencias, soltarnos de nuestras ideas extrañas de las cosas, ¿no? Pues mejor aprenderemos a vivir libremente, ¿no? Por eso os decía, ¿no? Ir pensando, ¿no? En ese realmente si yo soy libre, ¿no? Ir pensando, darle vueltas, ¿no? A lo largo de este compartir, a ver si realmente al final sois capaces, no hace falta que me lo contestéis a mí, sino contestaros a vosotros mismos, ¿no? ¿Soy libre de verdad? Bueno, vamos a empezar este viaje, a ver si somos capaces de ver dónde está esa libertad, ¿no? Miraros, en el año 1999 creo que fue, los hermanos, bueno, ahora hermanas ahora ya, sí, Wachowski, crearon la película Matrix, ¿no? Siempre he dicho que es una película que para mí tiene, aparte de toda la fantasía que conlleva, ¿no? La película, creo que es una película que refleja grandes verdades, ¿no? Grandes verdades y tiene un enfoque, ¿no? Tiene un enfoque y luego las hermanas Wachowski lo compartieron, algunas líneas, ¿no? De cómo habían desarrollado precisamente la película, ¿no? Y hay una escena, no sé si os acordáis, ¿no? Que está Morfeo y Neo, ¿no? Y le habla de lo que es Matrix, ¿no? Le dice, bueno, esto es Matrix ha sido expuesto ante tus ojos, ¿no? Matrix está cuando vas al banco, cuando pagas tus impuestos, está en el trabajo y ha sido puesto ante tus ojos, ¿para qué? Pues para ocultarte la verdad, ¿no? Para ocultarte la verdad, ¿no? Bueno, Neo, claro, no entiende nada, ¿no? Entonces ese llega el momento que le dice, pues aquí tienes, ¿no? Las dos opciones, las dos pastillas, ¿no? La pastilla azul, creo que era, sí, la pastilla azul, que dice, bueno, continúa con lo que estás creyendo, con tu forma de vida, con lo que sigues pensando, ¿no? Esa es la opción, y te irás a la cama y seguirás pensando que vives en un sueño, en el sueño en el que estás viviendo, ¿no? Y luego le da la otra pastilla, la pastilla roja, ¿no? Que le anima, pues esa es la pastilla donde te ofrezco que es la verdad, ¿no? Bueno, pues yo os invito, no quiero entrar en la dualidad, ¿no? De la roja o la azul, pero sí que os invito a daros cuenta, si estamos viviendo en ese sueño, ¿no? Del que todos y cada uno de las tradiciones serias nos han hablado, ¿no? Del sueño, ¿no? Del sueño de Maya, ¿no? De la ilusión de nuestra mente, ¿no? De esos sistemas de creencias, ¿no? O realmente queremos despertar, ¿no? Porque en el momento que tomamos conciencia de nuestras limitaciones, de nuestras fortalezas, todo se transforma, ¿no? Y esta es una clara invitación para que te vayas de aquí, pero desde la práctica. No me sirve, ¿no? Decir, bueno, yo soy un amante de las conferencias, me leo todos los libros y luego mi día a día sigue siendo el mismo. No sirve, no sirve. No sirve, hay que ponerle, lo que os decía, insistencia, ¿no? Papel y boli, si hace falta, papel y boli, hay que salir a la calle, pero no a la calle anotando lo que le pasa al vecino, porque somos expertos, ¿no?
Luego vendrán ahí las proyecciones, ¿no? Cómo sacamos nuestras creencias y se las proyectamos a los de delante. No contigo, si la historia va contigo. Si va no hay otra historia que valga, ¿no? Es nuestra historia, ¿no? Y entonces tenemos que salir a veces de ese pesimismo, ¿no? De ese dramatismo, porque nos gusta a veces no reconocerlo. Si ahora cerráis los ojos y os digo, nos gusta a veces ser niños, ¿no? Y llamar la atención. Bueno, pues nos gusta, pues claro que sí, ¿no? Hay algunas carencias que intentamos suplir a través de los demás, pero eso es bonito identificarlo, ¿no? Cuando identificas las cosas, cuando tomas conciencia de tus patrones, cuando tomas conciencia de tus actitudes, cuando tomas conciencia de cómo te hablas, todo eso se transforma al final. Decía Einstein aquello de, pues si quieres resultados distintos, si quieres un resultado distinto, no hagas siempre lo mismo. O sea, hay realmente frases que a mí me llegan al alma, ¿no? Porque dices, uy, qué fundamento, ¿no? Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Quieres cambiar tu vida? Todos queremos cambiar muchas cosas, ¿no? Pero esa transformación no es externa, ¿no? Nos lo han dicho todos, ¿no? Seguimos peleados con la realidad que vemos, y queremos cambiar al vecino, y queremos cambiar a nuestros hijos, queremos cambiar a nuestra mujer, queremos cambiar a nuestros... No, pero si no hay nada que cambiar, ¿no? La gran transformación es interna, ¿no? Es interna, ¿no? Ojos nuevos, ¿no? Ojos nuevos para un mundo nuevo, ¿no? Esa transformación interna que todos anhelamos, pero empieza en ti. Pero no me sirve que hoy salgas de aquí y vuelvas a hacer lo mismo, ¿no? Tus ciclos de pensamiento iguales, tus rutinas son las mismas, te sigues hablando de la misma manera, te comportas de la misma forma, actúas de la misma... Bueno, eso hay que verlo, ¿no? Y entonces ahí está la invitación, ¿no? De que tomes conciencia, ¿no? Si tomas conciencia, yo estoy seguro que a lo mejor hoy hay algo que se puede despertar, ¿no? Y sobre todo aflorar, ¿no? Hablamos de creencias inconscientes, ¿no? Veremos por qué son inconscientes, ¿no? Y cuando hay algo está inconsciente, pues no nos queda otra que, ¿sabéis qué, no? Pues llevarlo aquí, ¿no? Tratar de verlo a la superficie, ¿no? Tratarlo de superficie en muchas maneras, ¿no? Pues cómo me siento y sobre todo cuando interactúo con los demás, ¿no? Porque es ahí donde mi inconsciente se manifiesta, cuando estoy en contacto con los demás, porque me puedo ver a través de ti, ¿no? Me puedo ver mi lado oscuro, ¿no? Esa sombra que estará ahí presente, ¿no? Escondida. ¿Y dónde la voy a ver? No la puedo ver en otro sitio, sino nada más cuando estoy en contacto con las personas. Cuando estoy en contacto con otro ser humano y veo, hay un movimiento interno, no lo sé, de ira, de rechazo. Pues ese rechazo, ¿dónde está? No podemos separar la experiencia, ¿no? Siempre separamos la experiencia, el conocedor, ¿no? El conocimiento y lo conocido. No, es lo mismo. Si estoy yo soy el percibidor, y lo percibido, ¿de dónde sale? Sale de mí. Por tanto, tenemos que cambiar el paradigma, ¿no? De siempre apuntando fuera, siempre apuntando fuera. No hay otra experiencia que nuestra propia experiencia, ¿no? Y esto es una clara invitación a eso, ¿no? Vamos a tomar la pastilla roja y vamos a ver esas creencias y vamos a ver de qué manera podemos transformarlas, porque se pueden cambiar, todo se puede cambiar, ¿no? Con un acto de conciencia y perseverancia, también os tengo que decir, ¿no? Desde el sofá de nuestra casa, como siempre os digo, uno no puede transformar su vida, ¿eh? No se puede hacer, ¿no? El ejemplo lo han tenido todos esos grandes seres que ya conocéis, ¿no? Y que yo realmente siempre pongo de valor su manifiesto, todos y cada uno, ¿no? De todas las corrientes espirituales y filosóficas, ¿no? Nos han dado el camino, nos han dado el testigo, ¿no? Y esa sabiduría pues la han compartido, ¿no? No se han guardado nada. Por eso tratamos de hacer las cosas, o al menos yo así las siento, ¿no? Pues entregarlo todo, ¿no? Compártelo todo, no te quedes nada, si al final, si todo esto es de todos, si es una sabiduría que todos estamos conectados entre sí, ¿no? Luego veréis, ¿no? Es decir, me gusta esa frase, ¿no? Pequeños gestos generan grandes resultados, pequeños cambios, grandes resultados, ¿no? Y es así, ¿no? No sé si sabéis que está muy de moda, el efecto mariposa, ¿no? Un pequeño aleteo de una mariposita en Hong Kong acaba generando grandes tsunamis en Nueva York, ¿no? Es así, ¿no? Si tú sigues haciendo lo mismo cada día, no esperes cambios en tu vida. La vida está llena de sincronicidades. Si mañana cambias tu forma de entender tu vida, tu forma de comportarte ante las situaciones, seguro que resonarás desde otro punto de vista y la vida te pondrá situaciones y personas diferentes a la forma en la que la estás viendo a día de hoy. Por eso necesitamos maripositas. Claro, para que generen cambios, necesitamos cambios. Pero si estás anclado en este punto de tu vida y quieres avanzar aquí, no lo vas a hacer.
Porque es un bucle, porque piensas igual, tus hábitos son iguales, tus acciones son iguales y te retroalimentas continuamente. Y eso te gobiernan tus creencias. Y si quieres cambiar, tenemos que dar un paso hacia el lado o un paso hacia adelante para que la vida nos lleve a otro punto y podamos anclarnos desde otra resonancia, ¿no? También hablaremos, para los que tengáis más necesidad de algo más físico, pues tenemos yo repito, todo esto se ha trabajado desde la noche de los tiempos, ¿no? Desde la espiritualidad y desde la filosofía. Pero la ciencia a día de hoy también acompaña todo esto, ¿no? Gracias sobre todo a la mecánica cuántica, ¿no? Antiguamente solo creíamos en los postulados newtonianos, todo era predeterminismo, ¿no? Pues a día de hoy no. Sabemos que el observador, ¿no? Nosotros somos observadores, pues somos los observadores conscientes. Pues tenemos que ver el observado. Claro que sí. No podemos estar impasivos. La realidad al final es un colapso cuántico, pero ese colapso depende del observador, de lo que tú estás observando. Si yo no puedo, no soy capaz, no me lo merezco, mi realidad, ¿cuál va a ser? ¿Cuál pretendéis que vaya a ser el colapso cuántico que vaya a haber en ese punto en el que tú estás? Pues la vida me va a traer el yo no puedo, el tú no te lo mereces, y te va a traer personas y situaciones que resuenen en ese momento en el que tú estás. Si cambias a otra forma de resonancia, pues tendremos la opción de resonar con otras personas y situaciones que ponga la vida, o otras sincronicidades. A mí las sincronicidades me apasionan. La vida está llena de señales, pero está llena de señales para los despiertos. Hay que estar con los ojos abiertos, despiertos. Cada coche, cada camión viene con una información. Hay que estar, si estás dormido no lo ves, pero tiene señales en todos los sitios, ¿no? Las sincronicidades en las que hablaba Jung, está plagado cada día. Que te levantas, hay muchas señales que te están diciendo cosas. Eso sí, la actitud ante las señales es cabeza alta. Si vamos por la vida con la cabeza baja y lamentándonos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que continúan las quejas, que por cierto las quejas es un claro síntoma de las creencias, como veremos, pues la vida no funciona, chicos, no se puede cambiar. Entonces, pues vamos a intentar ser ese motor del cambio interno nuestro. Sí, os invito, ¿no? Vamos a ver si somos capaces, ¿no? Al menos vamos a intentarlo. Venga, pues algo sencillo, ¿no? Al final, porque os decía, ¿no? Si me decíais, ¿de qué? Una palabra para resumir una creencia, ¿por qué sufrimiento? Mirad, hay un autor que es Ken Wilber, os lo recomiendo, tiene un libro que se llama Consciencia sin fronteras, que ante las creencias lo explica muy sencillo, ¿no? Es decir, una creencia al final es una demarcación ilusoria mental que nos ponemos ante algo, ¿sí? Es como poner una frontera, son demarcaciones, ¿no? Sabéis que al final una creencia lo que nos hace es polarizarnos hacia un lado o hacia otro en un determinado tema, ¿no? Cuanto yo más me polarizo ante las cosas, siempre os explico el ejemplo sencillo de la temperatura, para mí creo que es el ejemplo más sencillo, el frío y el calor, pero hablamos de salud y enfermedad, cualquier opuesto, en definitiva, todo en la vida tiene un par de opuestos, ¿no? Si tú no eres capaz de integrar los dos opuestos y te vas hacia un lado, al que sea, me voy al calor y solo quiero el calor y rechazo el frío, siempre voy a sufrir cuando tenga frío, no seré capaz nunca de integrar el frío. Por eso los grandes seres siempre nos han hablado del camino del medio, ¿no? Vamos por el medio, ¿no? Integrar las dos polaridades. Si yo me voy hacia un lado, por eso las creencias, ¿qué nos hacen? Las creencias nos esclavizan hacia una forma de entender. Rechazamos por completo aquello y únicamente integramos esto. Y lo que tenemos que integrar son las dos polaridades para no sufrir, ¿no? En el Bhagavad Gita, ¿vale? Que es uno de los textos hinduistas, pues quizás uno de ellos, hay muchos, ¿no? Pero tiene mucho calado, nos habla que realmente la liberación no es liberarte de lo negativo, sino liberarte de los dos pares, ni de lo negativo ni de lo positivo, entre comillas, sino liberarte de los dos, quedarte en el medio, integrar las dos polaridades, ¿no? Ken Wilber hace la analogía con pues, el reino de los cielos, ¿no? Para él, la liberación de los opuestos, que dice él que es la auténtica libertad del ser humano, es eso, ¿no? Es el famoso reino de los cielos, ¿no? Cuando te quedas en medio, cuando no hay ni positivo ni negativo, es decir, cuando soy capaz de integrar. Y ahora observarlo, ¿no? Coge cualquier creencia que tengas, la que sea. Soy bajito, soy alto, soy guapo, soy feo. Cuando más te polarizas, no sé, la religión, un sistema político, no sé, los que os gusta el fútbol, da igual, al final te vas a un extremo. Y la distancia donde estás hacia el otro lado, al otro extremo, que es lo mismo,
porque hablamos de que los opuestos son iguales en naturaleza, pero en diferente grado, pero son iguales, se complementan. Uno no puede existir sin el otro. La temperatura, al final, el calor y el frío, uno no puede existir sin el otro. Al final, ¿qué es el frío? La ausencia de calor, ¿no? Si yo rechazo el frío, primero que lo que resiste, persiste, lo sabéis. Cuanto yo más niego una cosa, más fuerza le doy. A veces es de patio de colegio, ¿no? Cuando ves ciertos comportamientos de las personas y venga, y encima, y que no, y rechazándolos, y le estamos dando más fuerza. Si lo único que tienes que hacer es integrar en tu vida lo que no quieres, lo que rechazas, intégralo, trata de integrarlo. Y eso se desvanece, se diluye. Pero si quieres ponerle más agua a algo que realmente está muy candente, lo que le demos es más fuerza. Por tanto, hablamos de esto, ¿no? Yo creo mucho, por eso os decía, ¿no? Las creencias nos generan sufrimiento, porque nos llevan a polarizarnos a lo que está bien, ¿no? Al mundo dual, ¿no? En el mundo Advaita, en la Vedanta sobre todo, se habla de todo esto, ¿no? De la no dualidad, ¿no? No dualidad al final, ¿no? De integrar los pares de opuestos, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Nos cuesta integrar, ¿no? Porque realmente tenemos tantas creencias que somos expertos en poner etiquetas, ¿no? Vamos con estos post-its que vamos poniendo, esto está bien, este debería hacer esto no debería ser así. Bueno, estos son tus velos son tus creencias. Yo no digo que estén bien y que estén mal, pero sí que identifícalas. Porque si las identificas, volvemos a lo de antes, te permitirá vivir la experiencia en cada instante de una manera diferente, no precondicionado a lo que va a pasar, Y eso creo que nos cambia el sentido de la vida, ¿no? Porque vivimos con pasión cada momento, ¿no? Nos abrimos con los brazos abiertos, ¿no? Siempre vamos cerrados. ¿Veis las actitudes corporales de las personas? Pues tiene mucho que ver. No sé si os fijáis, yo me fijo mucho en eso, ¿no? Una persona que va muy escondida con los hombros, a veces no es fisiológico, sino son los miedos internos ante la vida. Pues hay que abrirse, el corazón tiene que estar abierto, todo tiene que fluir, son los movimientos, ¿no? Bueno, son cosas que debemos de ir aprendiendo, pero no podemos tener confianza y menos aceptación ante la vida si estamos cargados de perjuicios, como decía Einstein. Hombre, es que, perdonad que con Einstein tenía debilidad, tengo debilidad, decía, es más fácil destruir un átomo, ¿no? Destruir un perjuicio, habla de los perjuicios con los átomos, ¿no? Un átomo que en un perjuicio, ¿no? Es decir, más fácil destruir un átomo que en un perjuicio, ¿no? Y dices, ¡wow! ¿No? O sea, claro, es que es así, ¿no? Estamos anclados a eso y anclados a determinados patrones que no nos dejamos, ¿no? Y hay que verlos y hay que observarlos, ¿no? No te quedes, suéltalo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más, ¿no? Esto lo han dicho de muchas formas, ¿no? Pero al final es así, es decir, la realidad es este instante, es la realidad, esta es la realidad, la única que vale. Si te peleas con la realidad, vas a sufrir. Yo he puesto de forma así, coloquial, para que siempre pierde, ¿no? Si te peleas con la realidad vas a perder siempre, ¿no? Al final la realidad no se puede cambiar. Por eso os decía al principio, ¿no? En la literatura budista nos habla de la impermanencia de las cosas, ¿no? Toda existencia, ellos dicen, toda existencia tiene una forma, ¿no? Pero toda forma, lo que sea, el sistema, un pensamiento, una emoción, es impermanente. Y esa impermanencia es vacío, es vacuidad, es vacío, se disuelve. Cualquier emoción que tengas en este instante, la que sea, algo que te aterrorice, eso se diluye con el paso del tiempo. No hay nada fijo, Es que no puede haber nada en el universo que esté quieto, inmóvil. Todo está en movimiento, ¿no? Por tanto, tenemos un pensamiento a veces que sí, que es cierto, ¿no? Que los identificamos. Pensamientos pues, que son repetitivos, ¿no? Sabéis que sobre todo nuestra mente inferior, que es precisamente con la que nuestra manas inferior, que es la que más identificados estamos, ¿no? No somos capaces de trabajar la otra mente, ¿no? La mente superior, ese manas superior del que yo he hablado mucho, ¿no? Y que precisamente tiene que ver con estos temas, con los temas más trascendentales, ¿no? Con nuestra parte creativa, ¿no? Con la pintura, pues con la música, pues esa parte, ¿no? Donde se cuestionan las preguntas trascendentales, ¿no? Estamos orientados a nuestra mente concreta, ¿no? Y nuestra mente concreta nos lleva a esto, ¿no? A etiquetar, ¿no? Y la realidad al final, ¿cómo la vemos? Pues la vemos a nuestra manera, ¿no? La vemos de acuerdo a nuestra forma de entender nuestra vida, ¿no? Y por tanto que sepáis que esa experiencia en ese instante la estás partiendo por la mitad, ¿no? Y la experiencia del instante presente decía ese colombiano que también os recomiendo que os acerquéis, que fue Gerardo Smedlin, que decía que la realidad era neutra, ¿no? Ama la realidad, ¿no?
La realidad es neutra. Es que no tiene color la realidad. Tu interpretación o la forma de percibir tu realidad es la que a ti te genera sufrimiento, ¿no? Es la de 7.500 millones de personas que perciben, como luego os contaré un cuento, pues percibimos las cosas de forma diferente, ¿no? Pero la realidad no tiene color. La realidad es. En cada instante es. Y por tanto eso lo tenemos que ver, ¿no? Y ver que todo es pasajero. Por eso a veces la meditación va muy bien en estos temas, ¿no? Cómo meditar en la impermanencia, ¿no? En el mundo oriental hablan muy bien de todo esto, ¿no? Incluso se medita pues con difuntos, ¿no? Para verte y ver lo que es la impermanencia. Si eso es lo que somos. Somos impermanencia. Somos impermanencia. Hay que ver eso, ¿no? Ese cuerpo al final, ¿dónde va a ir el cuerpo? Lo que somos de verdad, eso no muere ni morirá. Pero nuestro cuerpo, nuestro disfraz, nuestros vehículos, que hay que conservarlos, que hay que tratarlos muy bien y que hay que ponerlos en su sitio, pero eso es transitorio, ¿no? Y hay que saber que todo es transitorio y tu pensamiento y esa emoción que te castiga día a día, el yo no puedo, yo no sirvo, también es transitoria, ¿no? No te ancles a ella, ¿no? Y por tanto que sepáis, ¿no? Que la realidad, cuando llega un momento presente, cualquier situación, ya ha pasado. No sigas. Es que vas a perder, vas a sufrir, ¿no? Decía, también os lo recomiendo, decía un gran filósofo estoico que fue Epicteto, cuando hablaba de la libertad, ¿no? Y él decía, ¿no? Si realmente quieres ser libre en tu vida, no pretendas cambiar nada, absolutamente nada que no dependa de ti. Hablamos de un filósofo estoico que dejó, por cierto, un libro, un manual de vida, que os recomiendo, de una serie de frases con muchísima profundidad, y lo hablaba muy claro, ¿no? Si realmente no cambies nada que no dependa de ti, ¿no? Ama la realidad en cada momento, ¿no? Y quedarte enganchado en algo es generar sufrimiento, y los procesos de sufrimiento sabéis cómo van, ¿no? Son permanentes, le das vueltas y sigues, y quieres buscar encima una solución desde el mental, y desde el mental no se puede a veces encontrar la solución, ¿no? Y encima lo buscas desde el mismo punto donde lo creaste, ¿no? Como decía Einstein, no podemos resolver algo desde el mundo en el mismo punto donde lo creaste, ¿no? Pues cambia si tienes que resolver algo, no te quedes en el mismo punto. Trata de buscar otra zona para buscar la solución. Bueno, no os peleéis con la realidad, aceptarla. Gerardo Smelling, por cierto, creó una ciencia que era la aceptología. Yo creo que en el colegio no nos la enseñan, ¿no? La aceptología iría muy bien, que desde pequeños nos enseñaran a aceptar las cosas, ¿no? Aprender a aceptar, ¿no? Qué fácil, ¿no? Y qué difícil es, ¿no? Aceptar las cosas como vienen, ¿no? Y no pelearnos, no querer cambiarlas, ¿no? Bueno. Y otro elemento claro también importante, ¿no? Cuando hablamos de creencias, hace algunos años, ¿no? Lo que prevalía al final en el mundo, de la genética principalmente, pues eran las teorías darwinistas, ¿no? Veníamos muy predeterminados, se nos decía, bueno, tú llegas con una carga genética y toda la vida irás con esa genética y te morirás con esos genes, y si tus ancestros eran A, tú serás A. Bueno, en los años 90 el doctor Bruce Lipton, que por cierto también os recomiendo que os acerquéis para indagar, ¿no? Trabajó mucho sobre las creencias, ¿no? Y sobre todo apoyado de la epigenética, ¿no? Y él nos decía, ¿no? Todas esas creencias, todos esos pensamientos, todas esas emociones modifican tu biología interna. Son susceptibles de modificar tu ADN. O sea, ya no nos vale el tema de los genes, ¿no? Decía, mira, es que yo he venido con estos genes y bueno, es que me tengo que apañar con lo que me ha tocado. No. En cada momento tú puedes modificar tu biología interna con tu forma de pensamiento. Tus células te están escuchando. Cuando te levantas y te dices, no soy capaz, no es posible que yo haga esto, o no me lo merezco, o esto es demasiado caro, cuando podamos ver qué creencias limitantes tenemos, porque ya os avanzo que hay muchas creencias limitantes, ¿no? Dicen que el ser humano tiene tres zonas más tabús, ¿no? Quizás el sexo, el dinero y la muerte, ¿no? Bueno, cada uno en cierta medida tiene ahí algunas creencias escondidas, sobre todo con el dinero, ¿no? Que hay mucha creencia, ¿no? Bueno, pues eso también va a tu biología, ¿no? Todo eso, tus células resuenan contigo. Tenemos entre 50 y 70 trillones de células que escuchan la información, escuchan el cómo te hablas, escuchan el cómo te piensas. Al final es energía todo, ¿eh? No os olvidéis que cada pensamiento que emitimos, ese pensamiento no se lo lleva, ¿no?
no se lo lleva al aire, va con una información, es energía, ¿no? Hice un curso de milagros, ¿no? Dice que al final son tus propios pensamientos los que crean tu propio mundo, ¿no? Veo el mundo que creo con mis propios pensamientos, ¿no? Bueno, también lo dijo Buda hace 2500 años, ¿no? Con ese pienso y lo seré, ¿no? Lo que piensas lo serás, ¿no? Decía él, ¿no? Cuida tus pensamientos, ¿no? Bueno, pues al final que sepáis que eso es susceptible de modificar tu biología interna, ¿no? Si cada día te castigas y te autolimitas, tus células te están escuchando. Por eso, cuando hablamos de creencias, el poder de la autosugestión es muy importante. Yo os he hablado alguna vez, ¿no?, de todo esto, de la autosugestión. Y aquí en todo esto, en las creencias, entran los placebos. Hay muchísimos estudios placebo en el ámbito sanitario, donde a través del pensamiento se han conseguido muchísimas cosas, ¿no? Compartían, no sé si fue en hace 2 o 3 conferencias, el caso pues, de unos militares, de 10 militares, ¿no? De un grupo de 10 personas que habían sido militares, con una determinada edad, iban con unas cojeras realmente grandes, pues hicieron, me parece que fueron 2 o 3 artroscopias reales, se hicieron 2 lavados, me parece, y al resto no se le hicieron absolutamente nada, ni se les tocó. Se siguió el proceso médico para cada uno, se les metió en quirófano, anestesia, el protocolo exactamente igual, se les hizo la rehabilitación, todos igual. Cuando acabaron todos el proceso, todos caminaban perfectamente. Y hubo gente que ni tan siquiera se les tocó. O sea, bueno, pues ¿qué quiere decir, no? Que con nuestras creencias nos sugestionamos, tanto a favor, entre comillas, entre positivo como en negativo, ¿no? En los años 60 también hubo el caso, ¿no?, de una persona, un enfermo terminal, recuerdo que era de cáncer de ganglios. Bueno, salió que habían hecho pues, unos estudios con la sangre de caballo y llegó ese enfermo ya muy terminal a probar esa curación, ¿no?, ese tratamiento, ¿no? Se le aplicó la sangre de caballo en este caso y el tumor empezó a remitir, empezó a estabilizarse. No entendía nada el médico porque realmente no estaba del todo desarrollado, pero el paciente cada vez estaba mejor. Y siguió haciendo cada vez más visitas y el tumor cada vez iba a mejor, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llegó un momento que salió una información donde pues, decían que era mentira, o sea, que lo que era la sangre del caballo, pues que no iba bien. ¿Qué pasó? Pues el efecto contrario, la persona escuchó eso y empezó la salud otra vez a encontrarse mal, el tumor empezó a hacerse otra vez grande, volvió a la consulta, el médico intentó, bueno, pues me imagino, ¿no?, tampoco se detalla muy bien, pero sé que lo que hizo es aplicarle agua destilada y decirle, no, tú sigue con esto, que esto sí funciona, no hagas caso, generarle confianza, ¿no?, a pesar de lo que... Y otra vez el tumor volvió a desaparecer. Hasta que finalmente salió la asociación médica donde ya se hizo un comunicado serio donde pues no servía para nada la sangre de caballo. Bueno, pues a los 2 días de escuchar esa noticia el paciente murió. Bueno, ¿qué quiere decir, no? Que nuestras creencias al final modifican esa biología que todos tenemos, ¿no? El cómo me siento, el cómo pienso, todo al final es susceptible, ¿no?, de esos interruptores genéticos, ¿no?, que están ahí, ¿no? Pues sí que pueden modificarse, ¿no? Se sabe, ¿no?, que el estrés de las mamás, ¿no?, pues cuando están en un proceso prenatal, pues acortan esos telómeros del ADN de los niños, se sabe a nivel epigenético, ¿no? Todo es susceptible porque todo es información, todo absolutamente en el universo. Sabéis que todo es energía, no hay nada. Lo que veis aquí es materia, pero en definitiva, ¿qué es? Energía, ¿sí? Que se mueve a una determinada frecuencia y toma forma. Pero eso es lo que es, ¿no? Y por tanto... Cuidado, el cómo te hablas, el cómo piensas y toma conciencia. Y cuando lo veas, toma conciencia, que es lo más importante, ¿no? Bueno, fijaros, no sé si conocéis este bello cuento, es un bello cuento hindú, le llaman Los ciegos y el elefante, ¿no?, que tiene que ver un poco con las creencias, ¿no? Que cada uno pueda sacar un poco la reflexión, ¿no?, la reflexión que les suscite, ¿no? Es una pequeña fábula hindú que luego, otras tradiciones se lo han apropiado, pero es realmente conocida, ¿no? A ver si le podéis sacar una reflexión a todo ello, ¿no? Mirad, se habla que en un pueblecito de la India, muy pequeñito, vivían 6 sabios, pero eran ciegos todos, 6 sabios ciegos, ¿no? Bueno, y un día pues llegó un habitante del pueblecito, llegó con un elefante al pueblo.
Bueno, la gente pues no, bueno, se quedaron todos maravillados porque no había visto nunca nadie, ningún elefante por la zona, ¿no? Y les llegó la información a estos sabios, ¿no? A estos nobles sabios. Pero lógicamente al ser ciegos pues tenían muchas limitaciones, lógicamente, ¿no? Y debatieron entre ellos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, vamos a conocer, a tratar de conocer lo que puede ser un elefante. Entonces, bueno, determinaron cuál era la forma de poder conocer pues lo que era el elefante en sí. Y bueno, al final decidieron todos de ir a buscar la experiencia, ¿no? De ir al encuentro del famoso elefante, ¿no? Y bueno, y se acercaron al elefante, ¿no? Eran 6 sabios y pues decidieron cada uno de ellos pues colocarse en diferentes partes bueno, para tocar al elefante, ¿no? Pues unos lo hicieron por la parte delantera y otros lo hicieron por la parte pues, lateral y otros por la parte trasera, ¿no? Bueno, y empezaron a tocar, ¿no? Y el primer sabio pues lo primero que hizo pues es tocar pues la trompa, ¿no? Tocó la trompa, ¿no? Y rápidamente exclamó, ya sé lo que es el elefante, ya lo tengo muy claro, ¿no? El elefante es como una serpiente, ¿no? Bueno, todos estaban en silencio hasta que el siguiente sabio pues pudiera tocar pues en la zona donde estaba el elefante para que pudiera dar su veredicto, ¿no? Y llegó el segundo sabio, ¿no? Bueno, y en este caso le tocó los colmillos, ¿no? Y lo dijo muy claro, no, tú estás equivocado, yo ya sé lo que es, un elefante es como una lanza punzante, ¿no? Bueno, pues ya empezaron, el que había tocado primero con el segundo que había tocado, empezó una leve discusión hasta que también llegó el tercero, ¿no? Llegó el tercer sabio, pero este sabio lo llegó a tocar al elefante a la altura de las orejas, ¿no? Estáis equivocados, lo tengo muy claro, es un abanico, un elefante es como un abanico, es para darnos aire. Bueno, imaginaros ya 3 sabios que ya habían tocado diferentes partes del cuerpo, pues entre ellos discutiendo, ¿no? Pero todavía faltaban 3 más, ¿no? Bueno, pues el que estaba en la parte lateral del elefante, pues lo único que podía tocar pues era el lomo lateral, ¿no? Y lo tuvo muy claro. No, clarísimo, yo sé lo que es un muro muy alto, un muro muy fuerte. Bueno, claro, imaginaros la tensión, cada vez iba incremento, cada uno iba defendiendo su postura, el que tocaba una parte del cuerpo con la que tocaba, pues en este caso el lateral, que no podía nada más que levantar los brazos y seguía tocando ese muro del cual defendía, ¿no? Pero faltaban todavía 2 más, ¿no? Y otro tocaba la pierna, la parte lateral de la pierna, claro, intentaba a través de las manos, intentar a ver qué era aquello, y volvió a gritar y exclamó, todos estáis equivocados, yo ya sé lo que es eso. Eso es, un elefante es como un árbol, es clarísimo, es un árbol antiguo. Claro, tocaba la pierna y él, pues a través de su percepción, a través de su filtro, pues ¿qué entendía? Pues que lo que estaba tocando era un árbol, ¿no? En definitiva. Bueno, pues allí los 5 sabios pues seguían, pues no tiene razón, la verdad, no, bueno, es esto así, porque el otro así, pero todavía faltaba el último, ¿no? ¿Dónde tocó? Pues tocó en el rabo del elefante, ¿no? Bueno, y lo tuvo claro también, ¿no? Dice, no, estáis todos equivocados, ninguno tenéis razón, lo tengo claro, esto es como una cuerda antigua, como una cuerda desgastada, ¿no? Bueno, pues al final, bueno, aquello acabó en una discusión, ¿no? Todo el mundo al final vio al elefante, bueno, percibió al elefante a pesar de ser ciegos, y al final pues era su verdad, ¿no? Su realidad, ¿no? 6 personas vieron una realidad, pero no fueron capaces de ver el conjunto, ¿no? Y esa es la enseñanza, ¿no? Bueno, hay más enseñanzas, pero quedaros con eso, ¿no? Todos tenían razón, pero a la vez de forma parcial lo que estaban viendo, ¿no? Y eso es lo que nos pasa, que vemos el elefante solo desde un punto de vista, ¿no? Nos quedamos solo mirando, en este caso, la cola o el rabito del elefante, ¿no? Pues vamos a elevarnos, ¿no? Y para podernos elevar nos tenemos que quitar capas de la cebolla, quitarnos capas, ¿no? Dice los grandes sabios, ¿no? Que en vez de aprender, deberíamos desaprender, vaciarnos primero para poder entonarnos con nosotros mismos, ¿no? De tanta carga, ¿no? De cuántos condicionamientos tenemos, ¿no? Bueno, pues si os resuena la del elefante, tenerla siempre presente, ¿no? ¿Qué estáis tocando, ¿no? ¿Lo veis en su conjunto o lo veis de forma parcial, ¿no? Fijaros, me gusta mucho para hacer el símil, cogiendo, lógicamente esto no es mío, esto es de un gran yogi que fue Sivananda. También os invito a que os leáis sus tratados. Fue una persona que contribuyó mucho al mundo del yoga y sobre todo, bueno, fue un gran médico incluso. Creó muchos ashrams en la India, pero desarrolló un buen compendio, ¿no? Llegó a ser una persona que se llegó a iluminar. Incluso murió conscientemente, como a la altura de pocos seres han sido capaces de ser. Se les llama Mahasamadhi, son seres que saben perfectamente cuándo van a morir, es decir, cuándo van a desencarnar, se sientan en meditación, son capaces de ir parando sus órganos hasta que un momento que ¡pam!, entran en un estado de meditación profundo, lógicamente,
y son capaces de desencarnar, ¿no? Entran en un samadhi, que es, es el proceso final de esos 8 pasos del yoga, ¿no? Y cuando entran en ese estado de meditación profunda, pues desencarnan, ¿no? Pues bueno, y él fue uno de ellos. Hablamos de una persona pues con un desarrollo espiritual pues tremendamente grande, ¿no? Importante, ¿no? Y él hablaba siempre de lo que es la siembra, ¿no? De lo que siembras y lo cosechas, lo que cosechas en definitiva, ¿no? Y él al final siempre decía, ¿no? Y fijaros que siempre, nuestros procesos siempre son muy parecidos, ¿no? Siempre empieza todo a través de un pensamiento, ¿no? Siempre es un pensamiento, porque nos quedamos en ese pensamiento. Al final, las cosas a veces, decía Confucio, ¿no? Decía, las cosas son tan sencillas que insistimos en hacerlas complicadas, ¿no? Cuando tú observas que es un pensamiento únicamente a veces lo que nos hace generar dolor y sufrimiento, es ese último pensamiento que pasa por tu cabeza, ¿no? Observarlo, a veces es muy curioso, es muy sutil, ¿eh? A veces tienes que hacer cámara lenta, ¿no? Porque vas tan rápido por esa falta de espacio interior del que hablábamos en la última conferencia, ¿no? ¿Os acordáis, no? Del testigo interior, que es del que os hablaba, ¿no? Se habla en el mundo budista de que todos tenemos un testigo interior, ¿no? Que es el espacio entre que llega un estímulo, ese espacio de observación del estímulo y la respuesta que das. ¿Sí? La gran mayoría de seres humanos están en 40 milisegundos, es decir, recibimos el estímulo y respondemos automáticamente, ¿no? Es como una máquina de tabaco, que le das al botón y sale rápidamente el producto. Bueno, recibe el estímulo, los grandes seres lo respiran, se observan, ven qué pasa y dan la respuesta, si es necesaria. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con esto, ¿eh? Cuantas más creencias tiene una persona, sabéis que es tremendamente reactiva. Los espacios interiores son muy cortos. En cambio, una persona que tiene un gran desarrollo interno, pues cada vez, o que está en proceso de cultivo del mundo interno, los espacios se van haciendo más grandes. Recibo el estímulo, tranquilo, lo respiro y emito una respuesta. ¿Sí? Por eso os decía, ¿no? Que al final es el pensamiento que llega, pasa y me lo llevo. ¿Sí? Pasa el pensamiento y lo cojo. No, quieto, antes de cogerlo. Antes de coger el pensamiento, quieto, déjalo que pase, ¿no? Respíralo, ¿no? Bueno, en fin, todo empieza con ese pensamiento, ¿no? Y al final siembras un pensamiento y cosechas una acción. Es lo que os decía, ¿no? Llega y cosechas acción, ¿no? Bueno, pero esto no se queda aquí, ¿no? Porque esto es un bucle, ¿eh? Esto es un callejón sin salida, ¿no? Aquí están vuestras mecánicas internas, ¿no? Aquí están nuestras rutinas. Observarlo, que lo veréis que es así, ¿no? Pero al final esto no se queda y coges esa acción, porque esto lo vamos perpetuando en el tiempo. Estos movimientos son micromovimientos internos, pero con el paso del tiempo se convierten en hábitos, ¿no? Los orientales le llaman los samskaras, ¿no? Que están ahí incrustados, ¿no? Que a veces están tan difíciles de soltar, ¿no? Y que siempre vamos hacia ese punto y no lo sabemos, ya lo hemos convertido en un hábito, ¿no? Pero al final el hábito lo hace el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo lo vamos repitiendo, ¿no? Bueno, al final, pues ¿qué pasa? Si sembramos esa acción, ¿no? Pues ¿qué cosechamos? Pues cosechamos ya el hábito, ¿no? Seguimos con el tiempo, seguimos con ese pensamiento y seguimos insistiendo, ¿no? Bueno, en definitiva, pero no nos quedamos ahí, seguimos con el hábito, ¿no? ¿Y qué hacemos? Cuando seguimos con ese hábito, seguimos arraigados a ese hábito, al final, ¿qué hacemos? Pues es el carácter, ¿no? Nos configura nuestro carácter, nuestra personalidad, da igual, lo que queráis, ¿no? Y si seguimos con ese carácter, al final, ¿qué nos hace? Pues al final nos hace, como él decía, ¿no? Tu destino, bueno, da igual, al final es tu realidad, a mí me gusta más hablar de tu realidad, ¿no? Pero es ese círculo vicioso, ¿no? Que empieza en un pensamiento, que le vas dando fuerza porque entiendes que ese pensamiento es el que es, al final acabas convencido de que tú eres ese pensamiento, por eso siempre hablamos, ¿no? Desidentifícate de todo, tú no eres ese pensamiento y cuando venga ese pensamiento le podéis hablar. Yo no soy ese pensamiento, ¿no? Yo no soy esas emociones, no eres eso. Eso no tiene forma, pero está vacío, es pasajero, no es real. Por eso cuando venga algún pensamiento, a mí me ayuda, por eso lo comparto. Cuando tengas un pensamiento de la índole que sea, háblale o interiorízalo y dile, esto es que tiene final. O sea, no es un pensamiento que se va sosteniendo a lo largo del tiempo. No, tiene final. Cierra los ojos y verás cómo ese pensamiento se diluye. Por eso es tan importante el proceso meditativo o el proceso de silencio, de interiorización, ¿no? Para darte cuenta del vacío de las cosas, de cómo todas las cosas tienen final, absolutamente todo. Cualquier emoción, la que sea, cualquier pensamiento, todo al final tiene su instante presente y todo se diluye, ¿no? Y aquí lo veis, ¿no? El tema es que desde aquí, desde esos patrones, desde esos sistemas de creencia,
Tú estás co-creando tu realidad. Y está aquí la clave del tema, ¿no? Es decir, tú te has creado tu propia realidad, ¿no? Tu forma de entender, tus velos internos, es desde ahí, desde donde está resonando. Tu vida está resonando desde aquí, no desde otro sitio. Es que es tu realidad, es la tuya, ¿eh? Es tu realidad, es tu forma de ver la vida, son tus gafas. Imaginaros 7.500 millones de personas que somos en el planeta con 7.500 millones de gafas diferentes y cada gafa tiene una serie de velos. Pues cuantos más velos tienes, más creencias tienes almacenadas. ¿Y qué te permiten los velos? Bueno, no te permiten, en este caso mejor, pues no te permiten ver las cosas. No te pueden permitir nunca ver las cosas como son, ¿no? Sobre todo con discernimiento, ¿no? Discernimiento, como decía Krishnamurti, si es que ese es el gran regalo que tiene el ser humano, pero hay que cultivarlo, claro, hay que cultivarlo, el discernimiento. La ecuanimidad, ¿no? Todo el mundo habla de la ecuanimidad, de la mente lúcida. Bueno, pero para la mente lúcida hay que trabajarla, ¿eh? Hay que trabajarla. No solo hay que practicar pues, trabajos de silencio, dedicarle un cultivo mínimo al mundo interno, a la meditación, sino hay que estar con el testigo interior encendido, todo el día. Hay que estar atento, qué se mueve en cada encuentro con cada persona, qué se mueve por dentro en cada pensamiento. Eso al final es lo que han hecho todos los grandes seres, ¿no? Conocer bien su personalidad para poder llegar a planos superiores o a un desarrollo espiritual importante. Pero lo más fácil lo tenemos a disposición, tenemos el cuerpo físico, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Empecemos por lo fácil, empecemos a volver al cuerpo físico sutil, ¿no? Empecemos a darle alimentos conscientes, ¿no? Una alimentación pues vegetariana, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Alimentos conscientes, darle vida al cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene que respirar, tiene que oxigenarse, ¿no? Sabéis, Otto Warburg, lo he dicho muchas veces, premio Nobel, él hablaba, todas las enfermedades se construyen en medios ácidos, ¿no? Premio Nobel. No sé si algún día se lo quitarán, pero bueno, dijo verdades en su discurso realmente con una carga muy importante, ¿no? Y lo hemos olvidado, ¿no? Pues acercarse a lo mejor a la medicina ayurvédica, ¿no? Que clasifica muy bien los tipos de alimentos. Bueno, pues eso es importante, darle al cuerpo pues vida, darle luz, ¿no? Sabéis que hay alimentos que tienen una frecuencia vibracional muy elevada, que nos va muy bien para el organismo, y una frecuencia vibracional, en este caso, los alimentos cárnicos tienen una frecuencia vibracional 0. A veces pensamos que eso nos nutre, ¿no? Aparte de todo el dolor y el sufrimiento que hay, ¿no? Que ya, por cierto, también os adelanto que supongo que a partir de septiembre hablaremos del mundo animal, ¿no? Siento que ya es el momento de poder compartir, ¿no? De lo que es el mundo animal, ¿no? De lo que han dicho y lo que han desarrollado los grandes seres con el mundo animal. Porque si realmente queremos la compasión tiene que ser hacia todos los seres, ¿no? Hacia todos y cada uno. Los seres sintientes somos todos. Los animales están en su proceso evolutivo también, ¿no? Y eso hay que empezar a tomar conciencia, ¿no? Porque todos los grandes seres han dado ejemplo de todo ello, ¿no? Bueno, la alimentación vegetariana precisamente nos invita no solo a la compasión, que ese tiene que ser el fundamento principal, sino también a sutilizarnos, ¿no? A volvernos alcalinos por dentro, ¿no? Bueno, y también, lógicamente, nuestro cuerpo energético. Todo esto tiene que ver, ¿no? Es que no nos afecta a la personalidad, como veremos, por supuesto, si tus creencias, lo hemos dicho antes, te afectan a tu biología, te afectan a tu ADN, pero también te afectan a tu cuerpo pránico, a tu cuerpo energético, ¿no? Tienes fisuras energéticas que no ves, donde pierdes vitalidad. Sales un día todo el día quejándote, tú no puedes tener vitalidad, es imposible. Pues tu cuerpo etérico va perdiendo, es como ese globito que tiene un pequeño agujerito, ¿no? Y va perdiendo, pues a lo largo del día, va perdiendo un poquito de aire, ¿no? Pues somos así, también somos así. Nuestras emociones, pensáis que las emociones no nos castigan, ¿no? Somatizamos las emociones, claro que las somatizamos en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Las alergias, por ejemplo, tienen somatización en diferentes órganos, ¿sí? Nuestros riñones, ¿qué recogen nuestros riñones? Los miedos. El riñón, pues se asocia a los miedos, tiene ira. ¿Hacia dónde va? Pues a órganos muy concretos, ¿no? Tenemos la piel, contacto con el exterior. ¿Qué pasa con la piel? Bueno, no es el momento ahora, también ya lo compartimos sobre la enfermedad, pero hay mucha carga aquí también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que todo está interconectado, ¿no? Que todas esas creencias limitantes también tienen que ver con tu cuerpo físico, con tu cuerpo etérico, con tu cuerpo emocional y con tu cuerpo mental también, ¿no? Todo está interrelacionado, ¿no? Y por tanto tenemos que ser conscientes e identificarlos, ¿no? Papel y boli. Hay que salir a veces a la calle con una actitud de
no sé si con papel y boli, pero sí con la linterna interior, ¿no? Con el testigo interior de decir, bueno, a ver qué pasa dentro de mí, ¿no? Y eso es un buen trabajo, ¿no? Es un buen trabajo porque cada día vas descubriéndote partes de ti que no conoces, No conoces, No conocemos, ¿no? Ese lado oscuro que tenemos todos, ¿no? Que todos y cada uno tenemos, que no se libra nadie, ¿no? Pero lo tenemos que ver y hay que aflorarlo muchas veces, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento se almacenan, ¿no? Esas creencias, ¿no? Yo os hablaba del claustro materno, ¿no? De la parte prenatal, ¿no? Es que ahí empieza ya el proceso, ahí empieza la carga de papá y mamá antes de ser concebido con su transgeneracional de papá y mamá, es decir, papá lleva una carga y mamá lleva también una carga, ya la llevan, ellos ya la llevan de por sí, pero eso no se queda ahí. Antes de los 9 meses, Marc Flechet, que fue él fue psicooncólogo, trabajó muchísimo el proyecto sentido. También os invito a que os acerquéis a ese concepto, el proyecto sentido, que ahora está tan de moda, la bioneuroemoción, la biodescodificación. Pues el padre fue Marc Flechet, que fue un francés, ¿no? Psicooncólogo. Y luego, bueno, Hammer, al que le guste mucho. Cuando hablamos de la enfermedad, yo hablé un poquito de Hammer, ¿no? De la nueva medicina germánica, cómo él hablaba, ¿no? De cómo somatizamos esos impactos emocionales, cómo los impactamos en nuestras células, ¿no? Y cómo se crea un programa de supervivencia interno a nivel biológico y eso queda registrado en una parte del cerebro, ¿no? Es una forma de entender la salud un tanto diferente, pero tiene que ver con eso, ¿no? Transmisión de información, ¿no? Transmisión de nuestras emociones. Bueno, pues papá y mamá, pues en ese momento cómo estaban viviendo, cómo estaban sintiendo, incluso si eras o no deseado, sí, que a veces eso sale, claro que sale. Y eso es un trabajo que luego la persona, cuando tiene cierta edad, en su personalidad se puede ver. Pues si ese hijo fue o no deseado, pues eso es información transgeneracional y eso ya se empieza a almacenar, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? Yo os hago el símil para trabajar con el inconsciente, seguramente hay muchos más, ¿no? Pero como una grabadora, imaginaros como una grabadora de esas antiguas, que creo que ya no quedan, de esas que, bueno, pues que vas todo el día con el pilotito encendido, ¿no? Con el rec. Bueno, pues con el rec vas todo el día encendido, desde que antes de la concepción, desde la infancia, desde la juventud, ¿sí? Pues es un proceso que tú vas almacenando, ¿no? Vas almacenando muchísima información, ¿no? Y ahí empieza la gestación, ¿no? Al final lo que os decía, dice la psicología moderna, que a los 35 años, ¿no? la personalidad aparentemente se acaba de definir, ¿no? Pero hombre, son unos cuantos años donde uno ha ido administrando, bueno, ha ido recibiendo muchísima carga, ¿no? Muchísima carga, ¿no? Si soy querido, ahí tiene que ver mucho también las alergias, ¿no? Tiene que ver mucho las intolerancias, bueno, que cada uno pueda indagar y descubrir al respecto que hay un mundo para trabajar detrás de todo esto, ¿no? Pero esta información inconsciente se almacena ahí, ¿no? ¿Y de qué forma se almacena? Pues lo que decíamos, ¿no? A través de ese transgeneracional, ¿no? La información de papá y mamá, a través de esas generaciones, ¿no? Pues nos las transmiten, ¿no? La epigenética, precisamente, los trabajos que se están haciendo, ¿no? Se han hecho estudios incluso pues en madres que vivieron en el Holocausto y las segundas generaciones ya de los hijos, pues ya incluso tienen problemas de malnutrición y empiezan a hacer seguimiento a los hijos de los hijos y siguen teniendo malnutrición porque pasaron las mamás problemas importantes de nutrición en los procesos que vivieron, ¿no? Es decir, que esa es información, ¿no? La información transgeneracional sabemos que es muy importante, ¿no? Por tanto, no lo hagamos únicamente ya no por vosotros, por nosotros, que somos nosotros en primer lugar, los que tenemos que tratar de modificar, ¿no? Nuestras creencias, sino también dejémosle el camino libre a los demás, ¿no? Como se dice, ¿no? A veces hay que sanar el árbol, ¿no? Pues habrá que sanar también lo que viene detrás y también lo que viene delante, ¿no? Bueno, pues eso es importante, ¿no? Sabéis que el entorno social y cultural no es lo mismo encarnar, pues no lo sé, en Burundi que encarnar en la India, ¿no? Pues claro, eso tiene unas connotaciones pues muy concretas, ¿no? Nos criamos en un entorno muy determinado, ¿no? En un entorno con una familia, ¿no? A veces uno se olvida, ¿no? Bueno, pero es que mis padres, ¿no? Porque mi padre era así de esta manera, mi madre era de esta manera. Lo primero que tenemos que tener claro es que somos nosotros los que elegimos a nuestros progenitores desde arriba, desde el plano del bachánico, para poder vivir las experiencias. Y eso no se nos tendría que olvidar en la vida, bajo ningún concepto, independientemente de las vivencias que uno haya podido vivir con sus progenitores, ¿no? Pero eso no lo podríamos vivir nunca, ¿no? Y nos acordaremos cuando estemos en el Devachan y veamos todo este juego, porque al final esto es un juego, ¿no? Esto es un circo, ¿no? Que lo vemos desde aquí, nos pensamos que es real, pero nada más de la realidad, ¿no? Esto es una auténtica ilusión, ¿no?
¿no? Y si no hablar, si no tenéis la oportunidad con personas que han tenido, yo le llamo el regalo, ¿no? De experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que han conseguido pues, ver un poco lo que hay, a veces acercarse a la verdad, ¿no? Esto es a veces uno se lo tiene que tomar así, ¿no? De risa, ¿no? Es decir, nos aferramos a las cosas, a veces nos obcecamos en unas, nos peleamos con otras, cuando todo es mucho más sencillo, ¿no? y tiene un sentido más trascendental que no la materia, ¿no? Nos quedamos en los procesos demasiado mentales, ¿no? Bueno, pues también nos influye, no es lo mismo encarnar en un sitio que en otro, ¿no? No es lo mismo el contexto cultural donde tú te crías y donde tú almacenas la información que en otro. Tiene que ver, claro que ver, porque esas creencias llegan, y claro que llegan, en el sitio, en la región donde estás, en la forma, en el contexto socioeconómico donde estás, en el tipo de religión que te has criado, si es que no tengo ese tipo de religión, si no es una creencia, bueno, pues eso se sigue almacenando, y vamos construyendo capas y capas inconscientes. ¿Sí? Seguimos poniéndole velos a esas gafas, ¿no? ¿Os acordamos de las gafitas? Pues le vamos poniendo velos, ¿no? Bueno, pues que la escuela, que os voy a decir, ¿no? También hablaremos supongo que en el mes de octubre, hablaremos de lo que es el sistema educativo, ¿no? Pues, ¿y qué es la educación, ¿no? La educación yo creo que habría que recuperar, ¿no? Las escuelas, no sé, la escuela pitagórica, la escuela socrática, aristotélica, ¿cuánto habría que recuperar, ¿no? Como realmente se tiene que aprender, ¿no? Aprender experimentando, ¿no? Entendemos que el sujeto no sabe nada, que es un hay que rellenar conocimientos. Ya ven, hay seres que tienen una evolución, seres con 2-3 años que tienen una evolución tremendamente importante, ¿no? Cuando no los estamos acompañando para que saquen sus talentos, el sistema no conduce a eso precisamente, ¿no? El sistema lo único que quiere es un sistema de corte, que todo el mundo vaya por el mismo camino, ¿no? 4 o 5 profesiones, no más, y bueno, pues que todo el mundo al final, ¿no? Que se alimente del sistema y que haga grande el sistema, ¿no? Y los que están arriba, que muchos no los conocen, pero hay seres que están ahí mandando y dirigiendo la orquesta, pues al final saben cómo funciona, ¿no? Saben cómo funciona mantenernos todos en un estado, ¿no? En un pensamiento muy determinado, ¿no? Y defender el sistema, y encima defendemos el sistema, ¿no? Y nos envían una información y todos respondemos en el mismo sentido, ¿no? Y nos lanzan, ¿no?, algo de miedo y todos vamos en manada al miedo, ¿no? Y el miedo se contamina y caemos en la trampa y falta discernimiento, ¿no? Y a veces hay que darse la vuelta, ¿no? Hay muchos maestros zen, ¿no?, que decían, cuando veas a todo el mundo que va hacia un sitio, ves tú hacia el otro. Claro, discernimiento, ecuanimidad, ¿no? Déjate sentir, ¿no? Lo que ven tus ojos y lo que tú a veces escuchas, a lo mejor no es lo cierto. Plantéatelo. Lo que vean tus ojos, a veces lo que escuches, a veces no tiene por qué ser lo cierto, ¿no? Y eso se necesita cultivar, ¿no? Y sobre todo en las escuelas de misterio, sobre todo en las escuelas iniciáticas de muchas corrientes espirituales, todo esto se trabajaba, ¿no? Aprender a sentir a través de la llamada de la intuición, ¿sí? El famoso sexto sentido, ¿no? Eso no tiene nada que ver con los procesos mentales, ¿no? Una persona sabe cuando siente, ¿no? Que luego os invitaré, ¿no? ¿Cómo se aprende, ¿no? Pues siente, cierra los ojos, ¿no? Si es que el corazón es donde está nuestro ser, ¿no? La cueva etérica del corazón, donde está nuestro corazón, lo hemos hablado, tiene muchísima más fuerza que en el campo magnético del cerebro. Ahí está la sabiduría nuestra, en el corazón. Hay que dejar sentirnos, ¿no? Lo que pasa es que como no sabemos ni nos han enseñado a trabajar desde ese lado, pues nos volvemos en automatismos, ¿no? Pilotos automáticos, ¿sí? Robotitos, vamos todos hacia detrás, ¿no? Las muñecas de Famosa, ¿no? Aquellas, ¿no?, que van todos detrás, ¿no? Y todo el mundo entiende que todo esto es normal, ¿no? Bueno, pues habrá que levantar un día la cabeza y ver que esto a lo mejor quizás no es como tú lo crees, ¿no? Pues no, los medios de comunicación, ¿no? Mira que hay cosas bonitas en el mundo, ¿no? O qué bonitas hay a enseñar a un niño de 0 a 7 años, como tiene que ser, ¿no? Enseñar a interactuar con la naturaleza. Alguien sabe de fitoterapia. Niños de 11, 12 años saben hablar de las plantas, trabajar con plantas. ¿Sabéis que en las plantas hay muchísima sabiduría? No sabemos. Interactuar con el mundo animal, no sabemos. Eso nos enseña. No sabemos del mundo oculto, de las leyes que gobiernan la naturaleza. No sabemos. Tenemos que saber de historia, de literatura, pero no sabemos de lo que realmente nos puede hacer. Sabemos de arte. No nos enseñan. ¿Por qué no puede un niño expresarse hasta la edad que quiera? Expresarse dibujando, escuchando música. ¿Por qué no? Porque eso es creatividad, eso es el desarrollo de una mente abstracta que no interesa cuestionarse la vida, no interesa, ni interesará.
¿Qué nos interesa? Pues eso, un patrón único, todo el mundo que piense de la misma manera y que nos respondamos siempre ante el mismo estímulo de la misma forma, ¿no? Y tenernos siempre pues bien sujetos, eso sí, no vaya a ser que alguien se desvíe, ¿no? Y caemos, ¿no? Y caemos. Pues bueno, pues las nuevas tecnologías ahí se almacenan, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a decir de los ídolos, las masas? Pues grabamos todos esos patrones inconscientes, ¿no? Ves por la gente, a veces, si observáis, sin juicios, pero veis modelos sociales que son totalmente copias de otras personas, sobre todo las personas más jóvenes, ¿no? Los modelos, ¿no? Las referencias, ya sean, pues no sé, deportivas, gestos, la gente incorpora gestos de otras personas. Bueno, pues que esos son cargas inconscientes, ¿no? Vuelven a ser otra vez esos pilotitos automáticos y respuestas automáticas, ¿no? Que ante ese estímulo tú respondes de esa manera. Y os vuelvo a repetir, ¿somos libres? ¿Sois libres? Yo no lo sé. Si cuando hago un movimiento, hago el movimiento así, ¿no? Que es el mismo movimiento que le veo hacer a esa persona que le tengo tanto aprecio, ¿no? Ese movimiento es tuyo, lo has sentido, o es un automatismo que ha sido grabado a través de... Por eso os digo, ¿no? Hay que observarlo, ¿no? Y bueno, pues también, lógicamente, a través de nuestras experiencias, ¿no? Las experiencias que vamos incorporando en nuestra vida, pues también se van ahí almacenando, y gracias a esa experiencia, pues yo puedo también transformar otras experiencias, ¿no? Pero claro, si las experiencias se gestan siempre en el mismo punto en el que estás, pues serán siempre experiencias que tengan el mismo sentido para ti, ¿no? Y por tanto no te puedes quedar, o al menos, no es que no te puedas, sino que no debes quedarte siempre en el mismo punto, ¿no? Desplázate, muévete, busca, sí, pero no te quedes en el mismo sitio, no te quedes, pero en ninguna cosa de la vida, ¿no? Ábrete a la experiencia, yo siempre lo digo, ¿no? Lo decía Gurdjieff, ¿no? Me habréis oído hablar mucho de Gurdjieff, porque fue un místico armenio que leer el cuarto camino, ¿no? Hablaba, abrirse a la experiencia, ¿no? Abrirse a la experiencia es la final. ¿Y qué vas a hacer con la experiencia, no? Pues dices, vale, vivo la experiencia, vale, pero ¿y qué vas a hacer con la experiencia, no? Sácale jugo, ¿no? Sácale jugo, ¿no? Se puede sacar mucho jugo. Bueno, y lo que os decía, ¿no? Y esas creencias que hemos ido almacenando desde pequeñitos, desde bebitos, ¿no? De papá, de mamá, del sistema, ¿no? Porque el sistema se encarga, ¿no? De ponernos un sistema educativo en su sitio, se nos encarga de poner un sistema político también en su sitio, sí, a veces lo va cambiando, lo va mutando. Bueno, el sistema es consciente de todo esto, o sea, sabe perfectamente hacia dónde va la manada, ¿no? Y al final, ¿qué nos hacemos, no? Recuperé este concepto de Freud que me pareció realmente valiosísimo, ¿no? Él hablaba del superego, ¿no? Y decía, son pautas que hemos asimilado, fruto de todo esto, conductas sociales, socioeconómicas, y que al final de los años las defendemos como si fueran nuestras, o sea, a capa y espada. O sea, tenemos creencias que dices, pero bueno, vamos a ver, quieto parado, ¿esto es mío? ¿O es que ha sido inyectado casi en presión por parte del sistema, ¿no? Y me vuelvo, bueno, no sé si a veces veis, ¿no? Conversaciones pues con un elevado tono, ¿no? Hablamos de, a veces, no sé, escucháis a la gente hablar de temas políticos y a veces se les va la vida, ¿no? Esto es el superego. Para mí eso es una forma de superego, ¿no? Se han creído tanto esas pautas de comportamiento, ¿no? Que el sistema muy bien se ha encargado de hacer y se la toman como suyas, ¿no? Y eso forma parte del carácter, y eso forma parte de esas creencias inconscientes, ¿no? Sea política o sea, permitirme, de cualquier ámbito que al final pues exceda, ¿no? Exceda ese comportamiento habitual, ¿no? Lo desarrolló muy bien Freud, ¿no? Qué bien, ¿no? Como al final pues nos volvemos incluso ególatras, ¿no? Y egocéntricos, que solo únicamente un pensamiento único, ¿no? No somos capaces de levantar la cabeza, ¿no? De la visión, pues una visión de mira mucho más amplia, ¿no? Porque estamos únicamente y defendemos ese sistema, ¿no? Pues a capa y espada, ¿no? Esto es así, ¿no? Y el otro no, ¿no? ¿Y eso qué conduce? Pues al sufrimiento. Eso es la polarización que os decía, ¿os acordáis, no? Me polarizo, ¿no? La derecha, la izquierda, el centro, ¿no? Al final me pongo en la izquierda, da igual, pues si la derecha no la voy a poder ni ver y voy a machacar la derecha, ¿no? O sea, la derecha da igual, me voy a la izquierda, al final es eso, ¿no? Aristóteles, ¿no? Hablaba de la dorada medianía, si aquí está, siempre está lo mismo, ¿no? No defiendas. Y ahí lo podrás observar, ¿no? Empieza a observar dónde están esos excesos en tu vida, ¿no? Esas defensas a ultranza, ¿no? Que sale ahí, que sale la vena del superego, ¿no? Pues ahí están. Y bueno, pues muchos ya lo sabéis, pero
es importante reconocer dónde se almacenan nuestras creencias. ¿Dónde? Por eso yo os hablaba al principio, ¿no?, de las creencias inconscientes. Las creencias siempre son inconscientes. ¿Sí? Es decir, que la mente tiene varios estratos, lo hemos compartido muchas veces, muchos ya lo sabéis, pero bueno, siempre va bien refrescarlo. La mente tiene 3 capas, ¿no? La mente consciente, hablamos siempre, dice la ciencia, entre un 2%, un 3% de la información se maneja conscientemente. Y luego tenemos varias capas, ¿no? Tenemos la capa más subconsciente y de la que luego hablaron pues, Jung y Freud, de la capa más inconsciente, ¿no?, que la que está más profunda, más profunda. Parte consciente y parte subconsciente, para no mover tanto. Pero al final el 97% son patrones inconscientes, 97% versus 3% de la información que manejamos, ¿no? ¿Habéis visto la diferencia, no? 3%, 97%. Imaginaros el símil de un procesador de texto, ¿no? Hablamos de 11 millones de bits por segundo, lo que maneja nuestro subconsciente, 11 millones de bits, versus 50 bits por segundo, la parte consciente. O sea, es tremendo. Sabemos que desde ahí, desde esa posición, desde esa parte inconsciente, donde están tus creencias, mis creencias, donde están almacenadas pues todas esas represiones, todos esos, bueno, pues sí, negaciones de uno mismo, ¿no? Dentro de esa sombra de la que habló muy bien Jung, ¿no? Hablaba pues en esos momentos de soledad que uno tiene, ¿no? Pues los almacena ahí, todos esos miedos, todas nuestras represiones, ¿no? En la escuela, ¿no? Muchas veces, ¿no?, que hemos sufrido, niño cállate, niño tú no sirves, ¿no? Bueno, pues todos esos procesos de miedo, de angustia, pues que vivimos en soledad, pues los llevamos ahí, los llevamos al cuarto oscuro, ¿no? Es ese cuarto oscurito que está ahí, ¿no?, que es la sombra, ¿no? Y esa sombra está ahí, es nuestra parte subconsciente, ¿no? Y que será, por un lado, la parte que proyectamos al exterior, es decir, la que nos permite luego identificar esas lagunas, nos permite ver en los demás a través de esa sombra y esa proyección, esa parte inconsciente nuestra, y desde ese ahí donde proyectamos nuestra realidad. No la proyectas conscientemente. Esa es la gracia o la desgracia para algunos. Es decir, si tú no pretendes cambiar tus creencias o te sigues quedando en el mismo sitio, tu realidad siempre estará en este sitio. Porque tus creencias, tu lado oscuro, tu parte subconsciente está creando tu realidad en este punto. Ese colapso del que hablábamos está desde aquí. Si tú no quieres cambiar tu realidad, pues te quedas aquí. Pero si tú quieres cambiar tu realidad, tendremos que ver qué pasa en ese cuarto oscuro, ¿no? Tendremos que ver algo que pasa ahí con mis creencias. Y desde ahí podrás anclar otra realidad. Si no, no habrá cambio que valga, ¿no? Fijaros lo que hemos hablado, ¿no? La diferencia de carga, ¿no?, que tenemos, ¿no? Como desde ahí es donde resonamos con las personas, con las situaciones, desde nuestra parte subconsciente. Es desde ahí, desde Ho'oponopono. Los que ya lo trabajáis y conocéis muy bien la herramienta, sabéis que la limpieza que hacemos con esas 4 palabritas, lo siento, perdóname, te amo, gracias, hay muchas más. Lo que hacemos es limpiar carga inconsciente. Carga, hay que limpiar. Hay mucha carga almacenada, ¿no? Muchos programas, ¿no? Tenemos muchísimas programaciones, ¿no? Decía Anthony de Melo, ¿no?, que nuestras programaciones nos esclavizan, ¿no? Él hablando de estas programaciones, me viene a la memoria, os recomiendo también que lo podáis leer, ¿no? Anthony de Melo nos hablaba de unos camellos, de unas caravanas que iban con unos camellos, ¿no? Iban 20 caballos con 20 camellos en unas caravanas recorriendo por el desierto, ¿no? Y tuvieron que acampar, ¿no? Y resulta pues que una de las personas que tenía que, pues eso, que atar a los camellos para que no se escaparan, le dijo al amo: oye, que tenemos solo 19 pues eso, cepos para que no se escapen, que nos falta uno, ¿qué hacemos? Y el dueño, muy tranquilo, le dijo: no pasa nada, dice, átalo como si fuera real y déjalo porque los camellos no son inteligentes. Bueno, pues los otros, pues claro, la persona que escuchó aquello, pues bueno, pues hizo por lo que le dijeron, ataron a los 19 y al último camello, pues hizo ver como si lo atara y pues bueno, pues efectivamente pasaron la noche, los camellos se quedaron en su sitio y al día siguiente habían quedado a las 9 de la mañana para partir. Bueno, pues estaban los 19 camellos, todos preparados para salir, ¿no? Entonces el amo miró hacia adelante y vio, sí que faltaba uno, ¿no? Y preguntó, dice, pero aquí falta un camello. Y le dijo el que lo había atado, no, sigue allí atado. Y entonces el amo le dijo, ¿pero lo habéis desatado? Y dice, no, pues no se había desatado. Pues corre, anda y desátalo. Bueno, pues hizo,
Al final, fijaros, ¿no? Esas son las creencias, ¿no? Es decir, y de estos cuentos hay muchos, son reales, ¿no? De los elefantes en la India, ¿no? Como elefantes de gran estatura los atan desde pequeños con una simple estaquita y crecen como elefantes adultos y siguen con la estaca que lo podrían mover solo suspirando y siguen con una estaquita pequeñita, pero su creencia está de que no se puede mover. Bueno, pues eso es lo que nos pasa, ¿no? No nos pasa que no nos podemos mover, pero sí que tenemos la creencia que nos impedimos hacer cosas que sí que estamos dispuestos o que sí que estamos en disposición de hacer, ¿no? Con esas no creencias limitantes, ¿no? El yo no puedo, ¿no? El no soy merecedor. El no soy merecedor al final se camufla en vuestra vida en muchas formas, ¿no? Se camufla en los actos diarios, ¿no? Es divertido verlo en los supermercados, yo me fijo mucho en eso, ¿no? Yo veo creencias limitantes en los supermercados, las personas se acercan a los productos y miran el precio. Y miran el precio y van viendo el movimiento y los vas viendo que se acercan, que se van, ¿no? Y dentro de ellos, si yo pudiera leer su mente, que no soy capaz, pero sí que puedo sentirlo, a veces me doy cuenta que el factor limitante no es el producto, sino es el precio, es la relación que esa persona tiene con el precio. Porque se acerca, se va, vuelve a dar un paseo, sigue mirándolo, dice, ¿me lo merezco? ¿No me lo merezco? Bueno, pues ahí tienes una creencia, ¿no? ¿Qué es para ti el dinero, no? ¿Qué es para ti el dinero, no? El dinero es una energía, como otra cualquiera, ¿no? Si tú no eres merecedor contigo mismo, pues ¿qué esperas? Que te dé la vida, ¿no? Tú te lo puedes permitir, ¿no? No le des el valor, al final del dinero es el valor que tú le quieras dar, ¿no? Como otra energía cualquiera, ¿no? Y ahí tenemos muchas creencias limitantes, ¿no? En el dinero, oyes a la gente a veces hablar, ¿no? El que tiene mucho roba mucho, ¿no? O de esas sentencias, ¿no? Que a veces adquirimos de nuestros padres o de un transgeneracional, ¿no? El empresario, el otro es un ladrón, el que tiene mucho es porque roba mucho. Si sale eso de tu boca, no lo juzgo, pero que lo sepas que eso es una creencia y que eso lo tienes que trabajar. O al menos estarías en disposición de trabajarlo para poder tener una relación más sana y más natural con el dinero. Porque al final lo que pretendemos todos es ser abundantes, no tener relación ni buena ni mala con el dinero, es ser abundantes en la vida. Y eso no es tener mucho o poco dinero. ¿Sabéis lo que es la abundancia de verdad, la abundancia verdadera? Pues tener en cada instante aquello que necesitas, cubrir tus necesidades, ¿no? Eso es abundancia, ¿no? Y no tiene nada que ver con el dinero, pero si tú observas un movimiento con el dinero, obsérvalo, toma conciencia. Da igual, si al final no lo acabas comprando, no pasa nada, pero si has tomado conciencia, te has llevado el aprendizaje, ¿no? Bueno, pues bien, háblate a ti mismo, a veces va bien, ¿no? Es decir, pues mira, pues no lo compro porque mira, porque oye, porque no sé cuántos, que no sé qué, bueno, bien, pero toma conciencia, ¿no? Bueno. Fijaros otro cuentecito, ¿no? Este cuentecito me gustó mucho, que tiene que ver con esas creencias, ¿no? Lo de la ovejita y el león, ¿no? Había un león que se crió con ovejas, se crió con una manada de ovejas, ¿no? Un león, ¿eh? Poca broma. Y bueno, pues el león pues hacía las actividades propias de las ovejas, ¿no? Pues las mismas, salía a pasear, comía como las ovejas, se comportaba como las ovejas igual, no había ninguna distinción, ¿no? Hasta que un día, de lejos se veía de fondo otro león. Y claro, tanto las ovejas como el propio león se quedaron, pues bueno, aterrados, ¿no? Se quedaron en estado de shock, ¿no? Y el león se acercó, y no fue a las ovejas, ¿no? Se acercó al león, al otro león, a su congénere, ¿no? Y el león que estaba con las ovejas, que se sentía y se creía oveja, claro, estaba temblando. Por favor, no me hagas nada. Estoy totalmente miedoso. Bueno, empezó a expresar, ¿no? El miedo que sentía, ¿no? Aterrado, no me hagas nada, ¿no? Y el otro león, de forma tranquila, únicamente le dijo, ven y acompáñame. Bueno, pues el otro león, que se sentía oveja, pues nada, acompañó al león que había llegado, ¿no? Y el león únicamente le dijo a su congénere, mírame. El león que se sentía oveja, a través del otro león, pudo tomar conciencia por primera vez que él era un león. Pero no se quedó ahí. El león le dijo, ahora mira en el agua. Mirando el león que se sentía oveja por segunda vez a través del reflejo del agua, se pudo otra vez sentir como león. Y ahí emitió el rugido. Y ahí fue cuando se sintió león, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis más, otra creencia, ¿no? Un león que se sentía oveja, pero al final tomó conciencia, que es lo que os invito siempre, ¿no? Toma conciencia, ¿no? Hazte consciente, que saldrá luego, ¿no? Hazte consciente de que no eres una oveja, ¿no? De que eres un león.
Y ahí tienes el rugido, ¿no? Pues ese león ya será león para toda su vida, ¿no? Seguro que tendrá que trabajar cosas, pero al menos ya no deja de ser oveja, ¿no? Bueno, pues estamos ahí, ¿no? Estamos ahí desde esas creencias, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? Lo hemos compartido antes, ¿no? Al final, ¿qué es Matrix, no? Pues Matrix es esto, ¿no? Matrix es la ilusión que te has creado con tu propia mente, ¿no? Con tu sistema de creencias, ¿no? Y estás creando tu realidad. Al final la ciencia nos habla que nuestra realidad, la que co-creamos desde ese punto que hablamos, es una matriz personal, ¿sí? Una matriz holográfica, ¿no? La primera persona que habló del holograma fue Denis Gabor, ¿no? Pero luego ya se han hecho muchos estudios, ¿no? Sobre lo que es el holograma, ¿no? Pero al final cada ser humano crea su propio holograma, ¿no? Y luego la suma de todos los hologramas de todas las personas en el mundo, hacemos un holograma conjunto. Pero cada uno está creando su propio holograma, desde ahí, desde esa parte subconsciente, donde tienes tus creencias y donde tienes esos procesos inconscientes. Desde ahí estás creando tu realidad, tu propio holograma. Y luego, con la suma de todos esos hologramas que hay en el mundo, tenemos el gran holograma. Y por eso es Matrix, porque todo el mundo está proyectando en el holograma general todas sus historias. ¿No? ¿Os acordáis de la película? Tomar conciencia de la película. Ahora que ya tenéis algunas ideas claras. Todo el mundo va proyectando su historia en el campo, en su holograma, en el holograma del común. Que al final, pues al ser un holograma, pues todos formamos parte del todo y el todo forma parte de la parte, ¿no? Al final todo está unido, ¿no? ¿Sí? Por tanto, estamos proyectando nuestras historias en el campo. ¿Y qué hace el sistema? Pues nos lanza historias ahí, al campo, a la Matrix. Y seguimos, y como todos estamos conectados, nos creemos todo lo que nos dicen, ¿no? Y ahí nos cogen, ¿no? Y por eso hay que saber salir, como dicen algunos, ¿no? Saber salir y entrar de la Matrix, ¿no? Y es a través de tus estructuras, ¿no? Mentales, a través de tus pensamientos, ¿no? Y cuando uno está en su sitio, cuando está desde el ser, desde esa posición interna, ahí sales de la Matrix, ¿no? Ahí no hay Matrix que valga, ¿no? Al final estás proyectando todo el día, bien, pero cuando tú estás contigo mismo, en tu ser interno, ahí no hay Matrix que valga. Tú estás entrando y saliendo a tu disposición, pero que no te lleve el sistema, cada vez que tengas que entrar, ¿no? Por eso decía, ¿no? Hazte consciente, ¿no? Y entras y sales cuando tú quieras. Entras y sales cuando tú quieras, no cuando el sistema te marque, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso dicen en el curso de milagros, ¿no? Pues al final, ¿qué haces? Inventas el mundo que ves, lógicamente, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como somos, decía Krishnamurti, ¿no? No vemos las cosas como son, sino como somos. Al final, pues proyectamos nuestra historia al campo, nuestro holograma y al campo en general, ¿no? Y colapsamos la realidad, ¿no? Y colapsamos la realidad en esa posición en la que estamos, ¿no? Y por tanto, lo más importante, ¿no? Lo hemos hablado ahora, pregúntate, ¿no? Hazte la pregunta, ¿no? ¿Desde dónde estás resonando a día de hoy, ¿no? ¿Qué está llegando a tu vida? ¿Qué está llegando a tu vida? Toma conciencia, ¿no? En forma de personas, en forma de trabajo, en forma de pareja, en forma de situaciones. ¿Cómo estás resonando, no? Si cada día te comportas de la misma forma, sabéis que vais a resonar de la misma manera. Por eso es tan importante tomar conciencia. Si tomas conciencia, le puedes dar la vuelta a todo esto. Pero toma conciencia, ¿no? Y al final, pues, ¿qué harías, no? Me gustó mucho esta pregunta, ¿no? ¿Qué harías en cada instante si no tuvieras miedo, no? ¿Qué haríamos, no? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez, no? ¿Cuántas limitaciones internas, no? ¿Cuántas cosas creativas haríamos en cada instante si no tuviéramos miedo, no? Y al menos salir de aquí y tener claro que todo se desvanece, ¿no? El miedo también se desvanece, ¿no? Hablarle al miedo, ¿no? Sentirlo, saborearlo, tocarlo, abrazarlo, pero no os escapéis nunca del miedo, nunca hay que escaparse del miedo. Hay que sentirlo, hay que acercarlo, hay que aceptarlo, ¿no? Toda emoción hay que hacer un proceso de aceptación, cerrar los ojos. Por eso yo digo que la gran herramienta que tenemos siempre es el trabajo introspectivo, ¿no? Es cierra los ojos, respíralo. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Con la respiración consciente, ¿no? Siéntate y respira, ¿no? De momento no tenemos que pagar. De momento, no lo sé. Pero siéntate, ¿no? Siéntate y respira, ¿no? Respírate la emoción, respírala y se diluye. Pero repito, no me creas nada, ¿eh? No me creas absolutamente nada, ¿no? Experiméntalo. Ves a la acción. Estos son teorías, ¿no? Decía ese maestro zen Dogen, uno de los grandes seres, ¿no? Déjate de buscar respuestas, de preguntas, de encontrar, ¿no? Siéntate y reflexiona sobre ti mismo, ¿no? Siéntate y reflexiónate. El siéntate hay que hacerlo.
No sabemos sentarnos, ¿no? Siempre queremos actividad y cuando tenemos un problema buscamos la actividad para ver si la podemos resolver, ¿no? Y no hacemos el proceso de sentarnos a ver qué sentimos, ¿no? Vamos a ver cómo las identificamos, ¿no? Que ahora viene lo interesante, ¿no? Es decir, vale, bien, ya nos ha quedado claro que nuestras creencias nos anclan, que nuestras creencias son las que encima nos hacen que nos proyectemos y las que encima nos hacen que generemos nuestra propia realidad, ¿no? Pues vamos a ver cómo las identificamos o de qué manera, ¿no? Bueno, esta gran frase de Cristo Jesús, ¿no? Vemos la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no la viga en el nuestro, ¿no? Pero tiene mucho sentido, ¿no? Cuando se dijo, porque ahí está la proyección, ¿no? Aquí está la proyección. Os hablaba de la sombra, ¿no? Cuando yo realmente tengo mi sombra, mis creencias inconscientes, yo las proyecto continuamente en esa forma que está ahí, de forma de ver la vida, mis represiones, mis miedos, mis cargas, yo las lanzo al exterior, las proyecto, pero las proyecto continuamente en ti. Las proyecto en el otro, las proyecto y las veo en los demás. Y son esas cosas que a mí me hacen destacar, tanto las partes negativas que yo veo en el otro, ¿no? Es que me saca de quicio, pues que esa persona, mira que es desordenada, ¿no? Pero si esa persona no tiene nada que ver, la historia va contigo. Si te está moviendo, pues el desorden que ves en esa persona, pues realmente habrá que ver dónde está el desorden. Ese desorden va contigo. De la misma manera, pues cualquier otra cosa que os irrite, incluso las bondades, ¿no? Si ves una bondad destacable en otra persona, eso lo llevas tú, por eso lo reconoces en el otro, ¿no? Dice, hay un bonito cuento sufí que tiene que ver con esto, con el tema de la proyección y el espejo. Al final lo que hacemos es eso, ¿no? Proyectamos nuestra historia y tenemos al de delante que nos hace de espejos para que nos podamos ver en todo momento, ¿no? Dice que llegó un señor a un pueblecito para cambiar de residencia, ¿no? Y se encontró justamente pues, con un maestro sufí, con un anciano de muchísima sabiduría, ¿no? Y le preguntó, digo, oiga, digo, mire, ¿qué tal? Pues estaba pensando en mudarme a este pueblo. Y le dijo el maestro sufí, muy bien, encantado. Quería hacerle una pregunta. Dice, ¿cómo son las personas que viven en este pueblecito? Bueno, pues el maestro sufí tomó su tiempo para responder, no respondió de la primera, ese espacio interior, y le hizo una pregunta a la persona que estaba preguntando. Y le preguntó, ¿y cómo son las personas del pueblo de donde vienes? Claro, el otro, pues bueno, reactivo, pues mira, en el pueblo donde vengo son unos ladrones, son unos egoístas. Pasó, bueno, toda serie de adjetivos negativos que pudo decir y más, ¿no? Y el maestro se quedó quieto, ¿no? Y al cabo de un momento respondió, y le respondió, pues precisamente ese tipo de personas son las mismas que viven aquí, ¿no? Bueno, al final pasó, al cabo de un rato volvió a venir otra persona, pero se cambió la historia, le hizo las mismas preguntas, oye, estoy pensando en venirme. Por cierto, esa persona nunca volvió más al pueblo, lógicamente, ¿no? Pero luego vino otra persona preguntando lo mismo, ¿no? Y pasó todo lo contrario, que le preguntó al maestro, oye, ¿cómo son las personas que viven aquí? Y el maestro, de forma inteligente, le dijo, ¿y cómo son las personas del pueblo de donde vienes? Pues son personas de todo corazón, son personas serviciales. Y el maestro pues volvió a responder lo mismo. Esas mismas personas son las mismas que viven aquí. Al final es eso, ¿no? Es la proyección, ¿no? En cada momento nos vemos a nosotros mismos a través de los otros, ¿no? Es a través de ese espejo y a través de esa proyección. Tenerlo siempre muy presente, ¿no? Tenemos una oportunidad de oro siempre en cada contacto íntimo con cada persona, ¿no? Eso que se mueve por dentro, por eso hay que hacerse consciente, ¿no? Para ver qué se mueve por dentro cuando estás con alguien. A veces no sabes, hay resonancias que resonamos, ¿no? Con personas que dices, ostras, no te he conocido nunca, vamos, es la primera vez, pero como si te hubiera conocido de toda la vida, ¿no? Bueno, porque hay resonancia, ¿sí? Hablamos de frecuencias, de transistores, que vamos a una frecuencia muy parecida. Bueno, pues ¿cómo los identificamos? Bueno, sois autómatas, somos autómatas, y vamos con automatismos, y es más, estamos sumergidos en anticipaciones, las que queráis. Si ahora yo os hago la pregunta, ¿qué pasaría si alguien por aquí entra y pega un grito o alguien intenta robar algo? Vosotros ya me diríais la respuesta exacta. Todos sabíais lo que tendríais que hacer, ahora me lo estaríais diciendo. Pocos me dirían, pues la verdad que no lo sé, hasta que no me encuentre en la situación, pues ya sabré lo que tengo que hacer, ¿no? Esos son automatismos, ¿no? Si sabes cómo te vas a comportar antes de que suceda, tienes un automatismo, inconsciente, lógicamente, pero lo tienes.
Sí, por eso os hablía. A la magia. Pues si alguien entra ahora aquí y abre la puerta, pues ya veremos qué pasa. A lo mejor dejo el puntero, o me pongo a reír, o le doy un abrazo, o a lo mejor salgo corriendo, no lo sé. Pero no sé lo que pasará, ¿no? Nos abrimos a la magia, ¿no? Ahí están los automatismos, ¿no? Bueno, los prejuicios y los miedos internos. Eso es muy sencillo observarlo las personas, ¿no? Las personas que tienen muchos prejuicios, ¿no? Cuando ves una persona, a lo mejor, no sé, pues que va tatuada, ¿no? Pues ya tienes tu sistema de creencias porque te enseñaron que las personas tienen que vestirse de una determinada forma, etcétera, ¿no? O en el mundo espiritual, no sé, que tienes que ir con el turbante o tienes que ir con... Bueno, pues ahí hay perjuicios, ¿no? O a lo mejor me estás viendo a mí, pero no me estás viendo de verdad, me estás interpretando, porque hoy vengo con una camiseta blanca, pero podía haber venido con una roja. O a lo mejor ando muy desporro. A veces me dicen, oye, tú hablas mucho, sabes mucho de mucha filosofía, sabes tal, pero es que vas como si fueras de la calle. ¿Y por qué tengo que ir con un turbante o tengo que ir con...? Bueno, pues a veces voy así, como puedo ir con chanclas. O sea, son perjuicios, ¿no? Son perjuicios, ¿no? Por eso es más difícil, ¿no? Es más fácil desintegrar el átomo, ¿no? que un perjuicio, decía Einstein, ¿no? Qué gran razón, ¿no? Y los miedos, ¿no? Bueno, los miedos, cada vez que tengáis un miedo interno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Una creencia limitante, ¿no? Ese miedo que te está impidiendo, pues obsérvalo, ¿no? Y las quejas, ¿no? Esto es observable, ¿no? Si pudiéramos escribir a lo largo del día en un papel el número de quejas que tenemos todos y cada uno, por cualquier cosa, os quedaríais asombrados. Nos pasamos todo el día quejándonos. ¿Pero por qué sale la queja? Porque como lo que estás viendo no se ajusta a tu forma de pensamiento, a tus sistemas de creencias, a tu estructura mental, te quejas. Como no aceptas el instante presente, la realidad que tú estás observando, te quejas, la quieres cambiar, te peleas. Y detrás de cada queja que hay, empieza por ese sufrimiento. Si lo sabéis vosotros. ¿Y por qué te quejas? ¿Pero por qué nos quejamos? Si cada queja conlleva sufrimiento. Y encima lo somatizamos. Lo somatizamos. Las quejas, cuando una persona está en el mental, está todo el día en el mental, al final acaba somatizándolo a través de la mente, a través de la cabeza, acaba con dolor de cabeza. ¿Habéis sentido esa sensación, ¿no? Que llega a lo largo del día, tenéis la cabeza como embotada. Bueno, ¿por qué? Es del exceso de actividad mental, el exceso de actividad de pensamiento, de querer cambiar situaciones, de querer no estar a gusto y cómodo con lo que estáis viviendo y de rechazar y rechazar y rechazar. Pero ya está bien de rechazar. Tomar conciencia, lógicamente. Bueno, aquí tenéis otra señal, ¿no? Otro piloto automático, ¿no? Cuando salga la reacción, quieto, que se encienda. Ahí está, somos reactivos, ¿no? ¿Por qué? Porque como no hemos trabajado, no nos han educado en la atención, que realmente es una sabiduría muy profunda, ¿no? Cultivar la atención está al alcance de todos los seres humanos, pero hay que trabajarlo, ¿no? La atención consciente, ¿no? La trabajamos el otro día también, ¿no? Pero hay que practicar la atención. Si estás ahora aquí, porque puede ser que estés físicamente aquí, pero no estar aquí, si estás aquí, trata de cultivar la atención, ¿no? Si estás ahora, por ejemplo, cuando salgas de aquí, vas a compartir con alguien pues una comida, pues estate en la comida, estate atendiendo al plato, ¿no? Estás conduciendo, estate presente en la conducción, ¿no? Eso es cultivar la atención en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Si eso lo cultivamos, luego cuando entremos en estados de silencio o en estados de meditación, será mucho más fácil el proceso, ¿no? Pero tiene que ver con todo esto. Las personas no reactivas son personas que tienen un cultivo del mundo interno elevado, y porque trabajan muy bien la atención y lógicamente la concentración, pero la escala de la concentración es un nivel un poco más avanzado, pero lo básico, la atención, pues la atención, hagamos solo una actividad, pero queremos hacer todo, queremos, ¿no? Con el ordenador, llamar al teléfono y poder atender a otra persona que nos está hablando y queremos hacer 3 en 1, y 3 en 1 no sale bien, dedícate a una cosa, ¿no? Atención, ¿no? Al final las creencias inconscientes, pues otra señal más, al final pues que no nos queremos nada. No nos queremos, ¿sí? No nos queremos, es así. Bueno, si alguno de vosotros
pues dice todo lo contrario. Hemos sido educados siempre, lo compartíamos no hace mucho, ¿no? Tiene que ver mucho, sobre todo en Occidente, con las tres religiones abrahámicas, ¿no? Lo que tiene que ver con el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿no? Donde todo hemos proyectado hacia el exterior, ¿no? Nuestra cultura es siempre de proyección, ¿no? Todo está fuera, todo está fuera. En Oriente no, en Oriente es dentro, dentro, dentro. Aquí no. Buscas la felicidad fuera, buscas el placer fuera. Entonces, claro, buscas la divinidad fuera, absolutamente te pasas todo el día buscando, ¿no? Y al final, cuando buscas fuera, lo único que haces es proyectarte fuera y encontrar espacios, pero no los puedes encontrar porque siempre están fuera y siempre andas buscando y siempre está en un punto más alto donde nunca puedes llegar, ¿no? Y por tanto, el trabajo es hacia adentro, mirar hacia adentro, que no hay nada fuera. Absolutamente nada, ¿no? ¿Y qué pasa? Que como el amor lo hemos entendido como algo que está externo a nosotros y que hay alguien que nos tiene que dar amor y que hay alguien que al final nos tiene que cubrir esos vacíos, pues siempre vamos a ir buscando, sea una persona, sea un objeto o sea un ser sintiente, en este caso un animal. Pero falta de amor por uno mismo, ¿no? Hay que reconocerse, ¿no? Lo decía Gurdjieff en El Cuarto Camino y una de las enseñanzas que os pondré aquí ahora. Al final es ese, amarte en cada momento, ¿no? Reconocerte en cada instante y en cada momento. Tú tienes que ir por delante. No, es que no, tú por delante y luego los demás, pero tú por delante. Tú tienes que cubrir tus necesidades básicas tú, contigo mismo, ¿no? Y luego los demás, pero nos han engañado. Nos han dicho que el juego es al revés, ¿no? Que todo fuera, que siempre los demás. Y al final nos desocupamos de nosotros, ¿no? Y si tú no estás bien, ¿qué vas a compartir? ¿Desde dónde vas a compartir, no? Desde la abundancia o desde la escasez, ¿no? Y eso no es ser mala persona, ¿eh? No estamos hablando, ¿eh? La compasión universal nace de una compasión primero con uno mismo, ¿eh? Y luego con todos los seres, pero con uno mismo lo primero, eso no lo olvidéis nunca, ¿eh? Pero ese es el falso egoísmo que nos han dicho, ¿no? Y eso sí que realmente es egoísmo, ¿no? Cuando realmente te alejas de ti y únicamente piensas en los demás, ¿no? Pero bueno, tenemos que tomar conciencia, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? La palabra, escucharos, hablaros. Es muy fácil identificarlo cuando sales con una persona, cuando interactúas con alguien, ¿cómo habla? Bueno, pues que alguien te pueda hacer ese acto de amor y de compasión, de decirte, oye, no te hables así. Hay que decirlo, o hacer mecanismos, ¿no? Hacer un gesto, a veces uno no se da cuenta, pero obsérvate de la palabra tiene muchísima fuerza, ¿no? Acordaros de la mariposa, ¿no? Una simple palabra, no es baladí, tiene mucha fuerza la palabra, muchísima fuerza, por tanto, hazte consciente de cómo te hablas, ¿no? De cómo hablas. Al final, en definitiva, cómo te hablas tiene que ver cómo le hablas a la vida, ¿no? Porque tú y la vida sois lo mismo, ¿eh? No estamos separados, ¿no? A veces nos he pensado, ¿no? Es que la vida y nosotros, es que como siempre es la separación, yo y lo de fuera, pues yo pasaba por aquí. No, yo pasaba por aquí, no, es que tú eres la vida misma. La vida es una expresión que corre a través de ti. No hay diferencia, no hay diferenciación ninguna, ¿no? Y lo que os decía, ya estamos acabando, ¿no? Afecta a tu personalidad. Las creencias afectan a tu cuerpo físico, a tu cuerpo etérico o energético, a tu cuerpo emocional y a tu cuerpo mental. Te afectan por completo. Te sientes decaído, muchas veces te sientes irascible. Claro, estás tan aferrado a ese personaje, porque al final, al creerte ciertas cosas de ti, ¿no? Te crees ese pensamiento, te crees esa forma de entender tu vida, pues al final eso te hace, ¿qué? Esclavo, ¿no? De ti mismo. Te conviertes en un esclavo de tus pensamientos, ¿no? Por eso siempre hablamos, ¿no? De desidentifícate. Tengo un cuerpo, pero no soy ese cuerpo. Hay que cuidarlo bien. Tengo emociones, pero no soy emociones. Tengo sentimientos, lo sé, pero no soy esas, no soy... Todo se diluye, acordaros. Mañana si podéis hacer 5 minutitos, 10 minutos, 15, lo que cada uno sienta de meditación, acuérdate de la impermanencia, todo se diluye, ¿no? Y cuando venga un pensamiento obsesivo y cuando viene algo que realmente te limita, háblale, dile, todo se diluye, ¿no? Todo al final acaba pasando, nada es permanente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, no? Ahora sí que ya estamos acabando. A mí las recetas, ya sabéis que no me gustan, no creo en las recetas, creo en la experiencia, ¿no? Cada uno tiene que cultivar el sentir, ¿no? Cada uno sabe cuál es el punto en el que está en el sendero, cada uno estáis en un punto, ¿no? Cada uno en el suyo, ¿no? Respetable, lógicamente, ¿no? Y cada uno sabe dónde puede empezar, ¿no? Y cada uno se tiene que hacer sentir, ¿no? Pero algunas cosas que sí que han compartido otros grandes seres, algunas sí que son de mi cosecha, pero al final da igual, lo que interesa es que lo que no resuene, pues a otra cosa, mariposa, y lo que resuene a partir de ahora mismo, cuando salgas por aquí, empieza a hacer el cambio, porque la mente es juguetona,
Y la mente, ¿sabes lo que te va a decir? Bueno, ya de hecho algunos ya os está susurrando. Bueno, ya Sergio, si eso ya empezamos mañana. Ya mañana. Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, mejor dicho, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que mañana tengo un compromiso porque tengo un fin de semana que lo tengo complicado. Ya si eso, Sergio, mira, lo dejamos para el lunes. Bueno, son los movimientos que tiene la mente, ¿no? Entonces, a la mente hay que decirle, bueno, muy bien, ya te he escuchado, te he dejado que te expreses, pero aquí el que manda y el que tiene las riendas de tu vida, de mi vida, soy yo. Y empezamos ahora. Entonces ahora empiezo a verme, a observarme, me empiezo a sentir, empiezo a tomar decisiones, ¿no? Si realmente queréis cambiar algo, ¿no? A no ser que no queráis cambiar nada, pero si estamos aquí todos es para al menos incorporar cosas, ¿no? Que nos hagan pues, ser más felices internamente, ¿no? Y tener más paz interior, ¿no? Y sobre todo no sufrir, o al menos yo no quiero sufrir, no sé vosotros, pero yo no quiero sufrir, al menos, ¿no? Bueno, pues aquí la gran herramienta, ¿no? Yo creo que este señor, bueno, ya las enseñanzas de Siddhartha Gautama, pues yo creo que son cargadas de tanta sabiduría que creo que, bueno, pues el arte consciente en cada momento, ¿no? Esto sí tiene que ser vuestro acompañante de viaje, ¿no? En cada momento, cómo me siento, ¿no? Cómo realmente percibo, ¿no? Cómo ese espacio interior, ¿no? Que va llegando, todo lo que va llegando en cada momento, en contacto con las personas, en contacto conmigo mismo. ¿Qué pasa cuando estoy en soledad, ¿no? Que muchas personas no saben sostener el silencio. Bueno, pues hay información ahí también, ¿no? No sabemos estar solos. ¿Qué pasa ahí también? Pues escucha el silencio, ¿no? El silencio habla, ¿no? Por tanto, aprendamos a eso, ¿no? Bueno, la palabra, pues obsérvate la palabra, ¿no? Cómo te hablas. A partir de hoy, cuando salgas de aquí, ¿no? Bueno, pues eso es un punto a favor ya que vamos incorporando, ¿no? Y todo se transforma, ¿no? Lo que aceptas al final te hace grande, ¿no? Lo que aceptas al final te acaba transformando, ¿no? Bueno, y aquí está, ¿no? Empezar a identificar, os decía antes lo del papel y el boli, quizás puede ser un exceso, ¿no? Pero a lo mejor yo creo que al final pues eso puede ayudar, ¿no? Pero hay palabras, ¿no? Hay palabras que sí. Cuando empiezas por el tengo que, ¿no? El debo de, ya empiezan ahí a observarse ciertas creencias, ¿no? Sobre todo qué relación tienes con ciertas energías, ¿no? Como puede ser la sexualidad, ¿no? ¿Qué es para ti la sexualidad, ¿no? ¿Qué es para ti el dinero? Por ejemplo, hablábamos del dinero, ¿no? ¿Qué es para ti la muerte, ¿no? Bueno, son temas que aquí nos da mucho pudor, ¿no? Hablar de la muerte, pero la muerte hay que hablarla, la muerte es vida, simplemente, ¿no? Es otro estado y otra forma de paso, ¿no? Pero bueno, hay que ver dónde están esas creencias limitantes también en esos puntos, ¿no? ¿Cómo percibes las cosas? Pues todo lo que percibes a lo largo del día y cómo lo manifiestas lo tienes que registrar para poderlo ver. Si no, no lo vas a ver, ¿no? Si lo tratas de intelectualizar vas a volver en el bucle, ¿no? Tienes que observarlo y anotarlo a lo mejor, ¿no? Pues no sé, sobre todo los que sois padres, pues bueno, cómo realmente os comportáis con vuestros hijos, ¿no? ¿Sentís culpables? El sentimiento de culpa tan dañino, fruto de la separación, ¿no? Pensamos que todo está fuera y como nos sentimos, pues eso, enajenados por esa separación, nace la culpa, ¿no? Y nace de algo externo que nos tiene que premiar, castigar. Bueno, son sentimientos, bueno, pues hay que verlos y escribirlos también, ¿no? Os decía, ¿no? Te dejes nunca en cada instante y en cada momento, ¿no? Acuérdate de Gurdjieff, acuérdate de cada instante de ti en cada momento, ¿no? En cada instante acuérdate de ti, pero no del vecino, deja al vecino, deja a tu hijo, es tu momento, eres tú en cada instante, cómo estás tú, cómo te sientes, y es tu momento, y todo puede esperar, todo. El que no puedes esperar eres tú. Porque si no vuelves a los mismos patrones, antepones todo lo que viene detrás y lo pones delante y vuelves a estar tú en segundo lugar. No, perdona, tú por delante y lo que venga, que siempre puede esperar, que el concepto del tiempo, sabéis que lo tenemos totalmente fragmentado, ¿no? Todo, vamos, con un sistema de prisas, corriendo. Y claro, entendemos que todo tiene que ser rápido, ¿no? Es la cultura de lo instantáneo, ¿no? Todo es rápido, ¿no? El pensamiento, claro, cogemos el pensamiento, respondemos rápido, pues todo tiene que ser rápido, ¿no? Bueno, pues darle todo tiene su sitio y su espacio, ¿no? No pasa nada porque llegues tarde y tu hijo no tenga la comida hecha. No pasa nada. Lo importante es que tú estés tranquilo y estés en calma. Es lo más importante, ¿no? Y eso tú te lo tienes que merecer. Pero si no te lo crees y no te lo mereces, o te sientes que no te lo mereces, pues es ahí donde tienes que trabajarlo, ¿no? Bueno, aquí es un trabajo también, ¿no? Yo es que voy cada día al trabajo y sigo la misma ruta. No digo que esté bien, ni mucho menos, y tampoco digo que esté bien, pero a lo mejor si quieres cambiar ciertos patrones, empieza a cambiar tu ruta.
Digo, la ruta en ir al trabajo, como puedo hablar de cualquier otro patrón que tenéis somatizado a nivel inconsciente. Pues a partir de mañana empezar a cambiar circuitos internos. Empezar a cambiarlos, ¿se pueden hacer? Claro que se pueden hacer, ¿no? Sobre todo más programas, pues no lo sé, fijaros, cada uno tiene los suyos, ¿no? Es que yo tengo que comer cada día a las 2 del mediodía, y si no como a las 2 del mediodía a mí me duele la cabeza. Bueno, hay gente que tiene esos programas, ¿no? O comidas muy fijas, ¿no? No, porque esta creencia de que tenemos que comer todos en familia, porque... bueno, pues trata de cambiar esa creencia, a ver qué pasa, pero no me creas, experiméntalo, ¿no? Cambia las rutas internas, a ver qué sucede. Reprográmate, ¿no? Hay varias herramientas, ¿no?, para todo esto, ¿no? Yo os he hablado muchas veces de un francés que fue Émile Boué, que trabajó mucho el valor de la autosugestión, ¿no? De la misma manera que os hablaba del placebo y del nocebo, pues él hablaba, ¿no? Él hablaba de que levántate cada día, ¿no? Levántate cada día, en el momento de que te estás levantando, que todavía estás en una frecuencia a nivel cerebral, sobre todo en alfa, que es donde más información el inconsciente recibe, también en el momento antes de acostarse, son dos grandes momentos, que el inconsciente, las puertas del inconsciente están muy abiertas y ahí se puede llevar mucha información, ¿no? Entonces él hablaba, ¿no?, de cada vez que te levantes por la mañana, háblate, ¿no? Pues hoy qué bien me siento, cada vez estoy mejor y mejor, ¿no? Él trabajó, sus enseñanzas pues al final pasaron al olvido porque no interesa, ¿no? Eso salía gratuito, no había medicación que valga, pero pasaron, no sé, muchísimos pacientes por sus consultas de todo tipo, enfermedades de todo tipo, y trabajó solo a través de la sugestión, enseñaba a sus pacientes a creerse que estaban sanos completamente. Y mucha gente sanaba, pues creyendo que estaban sanados, ¿no? Realmente, pues el poder que os decía, ¿no?, el poder de la autoconvicción, ¿no? Pero no solo está Émile Boué, hay muchas herramientas a día de hoy a vuestro alcance, ¿no?, que podemos utilizar, ¿no? Está el método Silva, ¿no?, del doctor Silva, que es reprogramación mental. Hablamos de lo mismo, ¿no? Sabéis que el cerebro trabaja a diferentes frecuencias, ¿no? Trabaja en frecuencias gamma, trabaja en frecuencias beta, trabaja en alfa, en delta, en zeta. Bueno, al final lo que nos interesa sobre todo, que estamos muy en beta a lo largo del día, estamos muy activos, ¿no? Estamos muy en la forma del pensamiento, nos interesa sobre todo, y la meditación nos lo lleva a esos estados más de gamma, ¿no? de alfa, ¿no? Y es precisamente ahí donde nos dicen reprográmate a través de alfa. Pues ahí, en esos estados, antes de irte a la cama, ¿no?, envíate información positiva de ti, ¿no? Mímate, hombre, quiérete, tómate el té, ¿no? Ese té diario, ¿no? Respétate, el ámate y el quiérete, ¿no? Pues bueno, ahí este es el momento para llenarte de energía, ¿no? ¿Y qué os voy a decir? Pues es que estas son las herramientas que nos han dicho todos los grandes, ¿no? Si es que no puedes empezar la casa por ningún otro lugar que no sea por aquí también, ¿no? Empezar a cultivar el mundo interno, ¿no? ¿Y cómo se cultiva? No solo a través del observarse, ¿no?, del acto consciente, sino practicando el silencio, ¿no?, practicando la atención, practicando lo que es la meditación, ¿no? Pero sobre todo el silencio. Tenéis que desarrollar el silencio. Pasa que el silencio nos incomoda, ¿verdad? Porque no nos han enseñado tampoco estar en silencio, ¿no? Que dos personas estén comiendo en una mesa y puedan estar en silencio, quizás es algo hasta brusco para nosotros, ¿no? Pero eso tendría que ser algo muy normal, ¿no? Tenemos que cultivar la atención, ¿no? Cuidad vuestra mente, ¿no? Hay que atender a la mente, ¿no? Lo decía Patanjali, ¿no?, en sus Yoga Sutras, ¿no? En el primer texto, ¿no? Hay que atender bien a la mente, cuidar vuestras mentes, ¿no? Aquietad vuestras mentes, decía él, ¿no? Es que esa es la clave, ¿no? Si tú quieres tener paz interior y serenidad y lucidez mental, hay que poner un poquito de trabajo en el cultivo de la atención, ¿no? Sentarse, ya os digo, pues sí, a lo mejor empezar únicamente a respirar, el fluir de la respiración en la nariz, y poco a poco ya iremos avanzando, pero es muy importante, os lo digo de verdad, se crean espacios entre tú cada vez más y lo que sientes y lo que piensas, y no eres tan reactivo, el espacio interior del que hablábamos, ¿no? Y aquí pues empieza a convivir con esto, ¿no? Esto es lo que realmente nos da terror, nos da tanto miedo, nos da pavor, ¿no? Vivir con la incertidumbre, ¿no? Esa sabiduría de la inseguridad de la que hablábamos, ¿no? Aquí pues suéltate el freno de mano, lo que pase. No sé lo que va a pasar mañana, no sé lo que tengo que hacer, pues no sé, cuando me levante ya veremos lo que pasa, ¿no? Ahora cuando salgamos de aquí, pues lo que salga, ¿no? No, el tengo que rápido será, ¿no? Sale ya la primera programación en vuestra mente y no, ahora tengo que ir a casa porque tengo que ir a... Bueno, pues a lo mejor el tengo que, ahora dices, vale, bien, lo he identificado, ya sé que el tengo que es una creencia, pues a lo mejor ahora, pues voy a desestructurar, voy a cambiar esa reprogramación mental y voy a tomarme
Pues un agua, porque me lo merezco y me lo voy a merecer en soledad además, sin ruidos. No digo que la compañía esté mal, entenderme, por favor, pero voy a hacerlo en soledad, ¿no? Que tiene mucho valor también. Cultiva la soledad, cultiva el mundo interno, cultiva el desapego, ¿no? Cuánto nos ata, ¿no? El apego, ¿no? Por esa relación que no sabemos tener con las cosas, con las personas, no sabemos amarlas, ¿no? Las queremos sujetar, ¿no? Bueno, pues suelta el control, ¿no? Y este es el gran legado que nos han dejado también los seres tan maravillosos, ¿no? Pues sal del pensamiento y déjatelo sentir, lo que te diga el corazón, ¿no? Pero es que es literal, lo que sientas en ese momento, ¿no? Es que es la gran llamada del ser humano, ¿no? En cada momento tú sabes, es una llamada, es discernimiento, es la intuición, ponerle la etiqueta que queráis, me da igual, pero sabes que eso es así, ¿no? Eso es así porque tú lo sientes y eso es lo que vale, ¿no? Cuando ya se mete el pensamiento, ahí ya se complican las cosas. Luego ya empieza a ver lo torcido, no, bueno, sí, pero ya sí mañana, porque espérate que reúna el dinero suficiente, no, porque es que ahora mismo en la situación que estoy. No, si tú sientes que ese es el camino adelante, ¿no? Cambia la posición en la que estás ahora, ¿no? Trata de cambiarla, no te quedes en el mismo sitio, ¿no? Por eso es tan importante lo del corazón, ¿no? Sabéis que lo hemos compartido, ¿no? Que el corazón siente, el corazón sabe, ¿no? Hay mucha información en el corazón, ¿no? Es un órgano importantísimo, pero importantísimo no solo porque cumple con las funciones vitales, ¿no? Sino porque recibimos muchos insights, ¿no? Como se dice ahora en el mundo espiritual. Pero bueno, al final recibe esa información, ¿no? Que lo han hablado todos los grandes seres, ¿no? Viene algo del ser, ¿no? Viene del ser, sabes que eso es así, ¿no? De ahí viene la inspiración, ¿no? Inspiritu, ¿no? Viene del espíritu, ¿no? Por tanto, es la llamada que vale, ¿no? Y bueno, ya para acabar, pues sobre todo lo más importante, ¿no? Hubo un ser, ¿no? No sé si alguno lo habéis leído, escribió un libro que se llamó Confesiones, os lo voy a decir ya, ama y haz lo que quieras, ¿no? Decía San Ignacio, ¿no? Tuvo muchos problemas, ¿no? Al final luego la Iglesia lo consideró doctor de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, tuvo una vida bastante potente, ¿no? Pero él nos decía, ¿no? Decía en sus escritos, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Pero primero ama, luego haz lo que quieras, pero ama. Guau, ¿no? Guau. Es que aquí está, ¿no? Al final cuando amas, ¿no? Todo vale. O sea, decía todo, pero ama, ¿eh? Ama. O sea, no quieras. No sujetes, no controles, no te quedes con algo, no te aferres, sino ama, ¿no? Amar es libertad, es reconocer, ¿no? Reconocer a las personas, reconocer a todos los seres, ¿no? Y ese es el amor que realmente tenemos que tener con nosotros y luego con todos los seres, ¿no? Bueno, pues aquí acabamos y bueno, espero y deseo de corazón que sobre todo pues que no os hayáis creído nada y sobre todo lo más importante y que no se quede esto en una teoría, ¿no? O en una serie de conceptos, ¿no? Que puedas llevarlo a la experiencia, todo esto es experiencia pura, ¿no? Que lo podamos llevar a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad, ¿no? Y bueno, pues que ser felices es lo único que os deseo, de verdad, ser felices y gracias, ¿no? Buenas noches.